Marvel, poderes infinitos. Bienvenido nuevamente, intrépido explorador de lo imposible. Es un gusto tenerte aquí para continuar esta travesía. Recuerda, lo que estás a punto de escuchar es fantasía pura. Así que por favor no intentes replicar habilidades épicas en casa. Esta historia pertenece íntegramente a su creador original. Nosotros solo somos los narradores que la compartimos contigo. ¿Quieres más capítulos y aventuras? Únete a nuestro canal con una suscripción y un buen like. Y si te gustan los adelantos exclusivos, Patreon te espera con sorpresas. La petición de Luobing fue algo que la otra parte no se atrevió a rechazar. Tras escuchar sus palabras, el desafortunado vecino asintió con la cabeza como un ajo, sin dudarlo. Tras explicar los detalles, Luobing y Thor también salieron de sus respectivas casas y se dirigieron hacia su siguiente objetivo. Su ruta era el Parque Industrial Stark, y el objetivo, naturalmente, era el propio Tony. Alto, este es un lugar privado, no pueden entrar sin cita previa. Los guardias encargados de la vigilancia detuvieron a Luobing y Thor. Pero, ante lo que dijo, los dos simplemente lo ignoraron. Llamen a Tony Stark, tenemos algo que decir, respondió Thor primero, ignorando la expresión del otro. ¿Comillas? Hay mucha gente reunida con nuestro presidente. Si no tienen cita, por favor, váyanse. De acuerdo, ya que no lo entienden, cambiémoslo. Luobing tomó la palabra y miró a Thor. Tras comprender sus intenciones, la otra parte actuó directamente. Vi que Thor señaló al cielo, y la cima del cielo, originalmente despejado, se cubrió de repente de nubes oscuras. El rugido del trueno animó a todos los transeúntes, y los guardias de seguridad que estaban frente a Thor mostraron una expresión de sinceridad y miedo. ¿Comillas qué haces?, preguntó el guardia de seguridad con nerviosismo, con los brazos en alto. Oye, te aconsejo que no cometas semejante estupidez. Solo avísale a Tony Stark y se resolverá. ¿Tienes que complicarlo tanto?, preguntó Luobing con calma, pues sabía controlar el miedo ajeno. ¿Comillas de verdad basta con informar al jefe?, preguntó Cancan, el capitán de seguridad, con la voz entrecortada, no quería perder la vida por una estupidez tan grande. Sí, así de simple. Ya que lo sabe, ¿por qué no lo hace de inmediato?, preguntó Luobing con frivolidad. De acuerdo, ya veo. El capitán de seguridad respondió rápidamente e implementó las medidas pertinentes. Tras un largo y tedioso interrogatorio, finalmente contactó a Tony. En cuanto la otra parte recibió el primer segundo de comunicación, el capitán explicó la situación en el lugar. Un momento, acaba de decir que había 2 personas en la puerta buscando problemas, ¿verdad? Tony interrumpió el informe de la otra parte y formuló la pregunta clave. No, señor Tony, acabo de cometer un desliz. Si quiere saber la situación, por favor, compruébelo usted mismo, dijo el capitán de seguridad con cara de terror, pues no quería meterse en problemas. De acuerdo. Tony colgó el teléfono con impotencia, despreciando en su corazón la incompetencia del otro. Al cambiar la pantalla de vigilancia, también aparecieron los rostros de Luobing y Thor. ¿Qué hacen estos dos? La expresión de Tony era de asombro, no esperaba que el otro abriera la puerta por iniciativa propia. Jarvis, cambié el sistema de comunicación por voz a la posición de puerta. De acuerdo, señor Tony. Un rato después, en la entrada del Parque Industrial Stark, se oyó la voz de Tony. El hombre conversó directamente con Luobing, sin pretensiones, a cambio de flores. Luobing, ¿qué les pasa?, preguntó Tony sin rodeos. Sí, Evelyn fue secuestrada, y el autor del crimen fue Finks. Luobing respondió rápidamente, mientras Thor, a su lado, les pedía a los 3 que se reunieran. Tras escuchar la respuesta de la otra parte, Tony se puso furioso. Aunque sabía que Finks era un cabrón, pensó que no se atreverían a cometer estupideces como un secuestro. Para aclarar las cosas y evitar cualquier desacuerdo, Tony Stark finalmente invitó a Luobing y a los 2 a entrar al edificio para tener una conversación más cara a cara en la oficina del presidente. Tony y Luobing se encontraron, y la aparición simultánea de los 3 tensó un poco el ambiente. Como líder de todo el incidente, Luobing supo cómo romper el hielo. Tony, la última vez que viniste a mi casa me trajiste un disco, y esta vez te daré lo mismo. En cuanto habló, Luobing entregó el disco a la otra parte. Y cuando Tony tomó el control, se dio cuenta de algo malo. ¿Comillas qué hay dentro?, Tony preguntó con recelo, esperando una respuesta breve. Es inútil hablar demasiado, mejor compruébalo tú mismo, respondió Luobing con seriedad. De acuerdo, echemos un vistazo juntos. Se reprodujo el contenido del disco, y cuando apareció la fea cara de ese tal Finks, Tony explotó al instante.
Comillas, maldita sea, ¿cómo se atreve a hacer algo así? Sí. Punto. La ira de Tony es fácil de entender, pues siempre ha usado a Finks como detonante y ha seguido atacando a Luo Bing y a los demás, incluso cuando la otra parte fue absuelta. Tony tuvo algo de suerte. El tono de Luo Bing está lleno de advertencia, definitivamente no es una simple amenaza, sino una ejecución contundente. Comillas, ¿qué vas a hacer?, preguntó Tony repentinamente, presa del pánico, temiendo que la otra parte hiciera algo fuera de control. Invocó a Jarvis, solo una simple contraseña, la otra parte había cumplido con todos sus requisitos. Y justo cuando se preguntaba si los dos que estaban detrás podrían seguirle el ritmo, Thor voló frente a él. De acuerdo, señor, lo haré enseguida. Tony y Luo Bing discutieron brevemente sobre este asunto y finalmente llegaron a un consenso. En un modelo cooperativo basado en el respeto mutuo, Tony inició sus propias acciones. Comillas, ¿quieres decir que quieres que te ayude a encontrar a los Finks?, preguntó Tony retóricamente. En un abrir y cerrar de ojos, los tres llegaron a la azotea. Al principio, Tony quería usar un helicóptero para transportarlo, pero Luo Bing se negó de inmediato. Con su inteligencia, Tony comprendió naturalmente la intención del otro. Este hombre detuvo de inmediato a las dos personas que tenía delante, diciendo que podía ayudar, pero que debía participar en el rescate. De acuerdo, síganme, ese lugar está a unos 10 kilómetros de aquí, y debemos usar toda la potencia 35. Es muy simple, ya que se niegan a ayudarnos, lo resolveremos a nuestra manera. Pero debo decirte que todas las consecuencias son por tu inacción, respondió Luo Bing, y Thor, quien estaba con él, inmediatamente invocó el trueno. Cuando un rayo brilló, el cuerpo del tipo se cubrió de runas azul claro, que parecían un tótem antiguo. Además, si Evelyn sufrió abusos inhumanos, Finks debe ser castigado de la misma manera. 5.1 Lo que es aún más sorprendente es que el tipo simplemente dependió de la explosión producida al patear el suelo. Una actuación tan misteriosa y exagerada hizo que Tony volviera a sumirse en la reflexión. Tony deliberadamente complicó las cosas porque estaba muy molesto con las contramedidas del Luo Bing. Sin embargo, justo después de decir estas palabras, los dos tipos del lado opuesto se dieron la vuelta sin decir palabra. Al observar la exagerada escena frente a él, Tony Stark quedó un poco aturdido, pero afortunadamente, este tipo ha experimentado tormentas y olas, por lo que su velocidad de recuperación es mucho mayor que la de la gente común. Jarvis, encuéntrame todas las grabaciones de vigilancia de Finks. Bueno, creo que vienes a mí. No debe ser tan simple como mostrarme el video y decirme por qué estás aquí, dijo Tony con impotencia. Estaba de mal humor. El tipo comentó que el movimiento del helicóptero era demasiado fuerte, lo que fácilmente podría despertar la vigilancia de Finks y su grupo. Se deben emplear otros métodos de movimiento más rápidos y eficientes. No, tenemos nuestro método 35. Este tipo se esconde ahí, vayamos ya, prometió Tony, sabiendo que cuanto más se prolongara el tiempo, mayor sería el peligro para Evelyn. En 30 segundos, Thor y Luo Bing llegaron al punto designado. Y en los siguientes 10 segundos, Tony, que llegaba tarde, finalmente acudió corriendo. Después de que Tony terminó de hablar, el sistema de inyección bajo sus pies se activó por completo. Voló directamente hacia el puerto. Tony, puedes guiarme. Luo Bing parecía tranquilo. Sin preocuparse por quedarse atrás. De acuerdo, aún no es demasiado tarde, por favor, guíame. Luo Bing respondió de inmediato. Ante la propuesta de Tony, Luo Bing no dudó en absoluto, accedió a la petición del tipo, pero también expuso su propia conclusión: Finks debía ser castigado. Así es, están en el almacén, en la sexta fila. Es muy simple, creo que con tu fuerza, puedes acceder fácilmente a la pantalla de vigilancia 060 pulgadas de toda la ciudad de Nueva York. Luo Bing respondió con seriedad. Ambos se superpusieron, y Thor cargó a Luo Bing sobre sus hombros y se preparó en cuclillas. Sin embargo, cuando tuvo la dura realidad ante sus ojos, aunque no quería admitirlo, finalmente se dio cuenta de su error. En menos de un minuto, una imagen grabada de Finks apareció en la pantalla gigante. Y la imagen más reciente se muestra en el almacén abandonado cerca del puerto. En cuanto a Luo Bing, también se transformó en Susano gracias al efecto del ojo de la rueda de sangre. Aunque no tiene la habilidad de volar, también puede resistir el efecto del trueno sobre Thor. Comillas, ¿es este lugar?, preguntó Luo Bing, pero Tony no respondió de inmediato. En cambio, activó su escáner infrarrojo para revisar el almacén uno por uno. Sí. Disculpe, esto debería ser tarea de la policía, no mi deber.
En cuanto dijo esto, Tony no pudo evitar estremecerse. Se puso su traje de batalla de alta tecnología y luego le preguntó a Luo Bing si necesitaban el mismo equipo para ayudar. Punto. En el oscuro y húmedo granero, solo un faro parpadeante servía de luz. En un ambiente tan insoportable, 20 chicas estaban encerradas allí. Un sonido rítmico de golpes en la puerta, como la campana de la muerte. Con cada golpe, el corazón del chico se detenía brevemente. La pantalla volvió a mirar al lado de Thor. Pero en cuanto abrió la puerta, Thor estaba al otro lado de la salida. Luo Bing, me prometiste que Finks sería entregado a la policía, lo cual es una condición necesaria para nuestra cooperación. En cuanto a cómo llevar a cabo el juicio, supervisaré todo el proceso y te daré una respuesta satisfactoria, dijo sin rendirse. Comillas Luo Bing. Tienes que controlar tus emociones, no puedes arruinarlo todo solo por él, gritó Tony con fuerza y se colocó frente a Susanoo. Quizás esté demasiado asustado, o quizás lo intente. En resumen, Finks no soportó la presión y se fue solo. Este hombre, criado entre mujeres desde niño, siempre se ha dedicado al desarrollo de la industria del melocotón. Pero estaba aburrido de ese tipo de negocios legales, así que eligió este arriesgado negocio ilegal. Ese es el Susanoo de Luo Bing, y su habilidad de control es incluso mayor que la de Uchiha Madara. Cuando el enorme samurái, cubierto de tinta espesa, empuña la espada, todos los objetos visibles serán fácilmente destruidos. Lo que hay que explicar aquí es que definitivamente no quería salvar la vida de Finks, sino simplemente poner en práctica sus creencias, es decir, nunca usar habilidades indiscriminadamente. Es una lástima que Thor, quien tiene la capacidad de moverse a la velocidad de la luz, haya derretido todos los proyectiles antes de que la bala salga disparada. Al mismo tiempo, el techo sobre ellos dos también se levantó por una fuerza extraña. Y justo cuando las malas intenciones de ese tipo eran evidentes, se produjo un repentino estallido del techo, que no fue muy fuerte. Este granero es la guarida donde Finks y su grupo cometen crímenes, y también es el lugar donde comercian con carne humana. Como heredero legal de Industrias Norland, Finks no está interesado en absoluto en el negocio familiar. Van. Finks esbozó de repente una sonrisa siniestra, y el hombre del traje que estaba a su lado comprendió el significado 14 de acuerdo, aún queda tiempo antes de que el grupo A reciba la mercancía. Puedes ocuparte de tus asuntos con calma, bien hecho. Pero tengo un asunto más que resolver antes del envío, los hermanos menores respondieron, queriendo causar una mejor impresión. Pero es una lástima que todos los que salieron corriendo no hayan podido regresar, y ni siquiera hayan hecho ruido. El efecto de fusión de la mutación hizo temblar los alrededores del muelle, y todos los inexplicables sujetos mostraron pánico. Para evitar causar daño a inocentes, Tony se puso de pie en ese momento crítico. Comillas bastardo, ¿qué has hecho? Rugió de repente Luo Bing, y Thor también se enfureció. Comillas que vas a hacer. El tono de Thor era extremadamente frío, incluso un poco intimidante. Maestro, ya hemos contado a la gente, ¿queremos cargar la mercancía ahora?, le informó respetuosamente un hombre con traje a rayas a Finks. Perra apestosa, es hora de ajustar cuentas contigo, dijo Finks con una sonrisa. Le arrancó el abrigo a Evelyn. Cuando el forro blanco puro quedó al descubierto, el deseo animal del otro alcanzó un nivel sin precedentes. Esta capacidad de destrucción, como un desastre natural, no solo intimidó a Finks, sino que incluso Tony, por su parte, quedó atónito. Nunca imaginó que con solo unos días de esfuerzo, el otro pudiera alcanzar ese nivel. Lo veremos enseguida, aunque eres muy molesto, tu cuerpo es de primera, Finks lo confirmó, pero Evelyn obviamente no lo aceptó. Comillas que te jodan. En cuanto la pantalla cambió, Finks ya había llegado frente a una jaula de hierro. Ordenó a los otros hombres que sacaran a Evelyn para poder cometer atrocidades. Esta atmósfera silenciosa y de terror hizo que Finks pensara inmediatamente en Luo Bing. Pero como no lo vio con sus propios ojos, solo pudo sentir miedo en su imaginación. Cuando se levantó el techo, la escena dentro del granero quedó despejada. Todos vieron a las mujeres prisioneras, y Luo Bing vio a Evelyn de inmediato. En un instante, el samurái de negro se ajustó a la armadura de trueno, y la espada Taille en su mano también poseía el poder de penetrar la corona 060. Desesperado, Finks sacó la pistola que llevaba en la cintura y disparó al pasado sin dudarlo, solo para despejar los obstáculos que tenía delante. Comillas, ¿qué pasa ahí arriba?, preguntó Finks con nerviosismo. Los sucesivos sucesos lo ponían de los nervios. Tony Stark, ¿no viste las atrocidades de este bastardo? El rostro de Luo Bing estaba lleno de ira, y no podía calmar la ira que sentía en su corazón.
Punto. Arruinarlo todo por una sola persona no es propio del Luobing. Así que, al ver que Tony intentaba detenerlo, frenó de inmediato sus acciones y analizó el problema con relativa calma. Tony, ¿qué crees que debería hacer este tipo?, preguntó Luobing con seriedad. Obviamente quería ver las intenciones de la otra parte. Lo llevaré a la policía y contrataré a los mejores abogados para las chicas que han sido víctimas. Te aseguro que este tipo no va a salir de la cárcel en toda su vida. Tony juró que no pretendía mentir. Tras escuchar su respuesta, Luobing también liberó el formulario de Susano y continuó comunicándose con una persona normal. Que yo sepa, el padre de ese tipo es tu pareja, ¿lo ofenderías por estas chicas?, preguntó Luobing con sospecha. Definitivamente, no hay duda al respecto. Puedo asegurarlo con mi propia vida, ese tipo sin duda será castigado por la ley. Si su padre se atreve a detenerme, también me romperé la cara. Tony tenía una expresión seria, sin mencionar la consideración moral, incluso si fuera para estabilizar a Luobing y a los dos, haría tal sacrificio. De acuerdo, ya que lo has dicho hasta aquí, puedo dejarlo pasar. Luobing finalmente estuvo de acuerdo con la postura de Tony, y de hecho, pensó en esta decisión detenidamente. Si puedes tener una buena relación con Tony ahora, solo será bueno para acciones futuras, no malo. Todo es un guión cuidadosamente planeado, y aquí es donde Luobing es el más poderoso. Tras llegar a un acuerdo, aterrizaron en el granero. En ese momento, Thor estaba enseñando y educando a Finks, pero afortunadamente, seguía siendo algo mesurado y no avergonzó demasiado a la otra parte. Finks, ¿estás loco? Es una pena que haya confiado tanto en ti. Tony dijo con disgusto que, si pudiera, le habría dado 2 puñetazos. Por otro lado, Finks, tras conocer a Tony, sabía que no lo lincharían. Por eso se atrevió a decir palabras tan desdeñosas. No tengo nada que decir, y ahora solo puedo admitirlo. Finks, aún dominante, era simplemente molesto. Pero como Luobing ya había accedido a Tony, finalmente cedió. Pero en ese momento, ocurrió algo increíble. Una joven tambaleándose se acercó a Finks paso a paso. Debido a su delgadez, nadie la protegía. Pero en ese momento, la chica extendió las manos de repente. Aunque es delgado, usar esas palmas para perforar los ojos de otros es bastante simple. Al oír el grito de Komiyasa, la chica le sacó los ojos a Finks. La sangre brotó a borbotones, y Luobing se quedó sin palabras ante la exagerada cantidad de sangrado. Comillas Thor, controla a esa chica. Luobing tomó una decisión decisiva, y Thor también estaba agitado. Pero incluso con semejante capacidad de reacción, no pudo salvar la vida de Finks. Este hombre, que había sido extremadamente miserable toda su vida, finalmente murió de una hemorragia masiva. Y la chica que mató a Finks se desmayó en un estado de extrema excitación. Comillas TSK, Luobing se sintió impotente, pues sabía que las cosas definitivamente se tornarían mal. Y como su aliado temporal, Iron Man Tony también está preocupado. Qué lástima, Finks es el único hijo de su padre, ese tipo nunca lo dejará ir. Tony dijo la verdad con mucha seriedad, y tenía cierta previsión sobre lo que sucedería después. Para evitar más disputas, este hombre repentinamente le hizo una propuesta a Luobing. Luobing, creo que si quieres resolver esta situación, debes cooperar, dijo Tony. Comillase. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Luobing, con cierta contradicción. No tienes que preocuparte, solo espero que la policía te investigue y, cuando todo esté claro, este asunto pueda resolverse. ¿Resolverlo? ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a la chica perseguida o a lo de la muerte de Funk? El rey, insistió Luobing, pues debía saber lo que Tony sentía en ese momento. ¿Cuál es la primera opción? Luobing, las cosas no serán tan complicadas. Compensaré la pérdida de las chicas y haré que cada chica que sufra tenga una buena vida. Pero la muerte de ese tal Finks definitivamente será capturada por su padre. Espera. ¿Entiendes a qué me refiero? Arco 35. Obviamente, el centro de gravedad de Tony se inclina más hacia esto último, y su decisión también decepcionó a Luobing. Porque en su Luobing, Finks está muerto. Aunque estaba fuera del alcance de su propio plan, Luobing no sintió ningún remordimiento. Punto. Alrededor de las 10 de la noche, un gran número de policías ya había acudido al muelle. Primero apaciguaron a las chicas víctimas y luego se centraron en la muerte de Finks. Como Tony era patrocinador del departamento de policía local, los chicos no lo tomaron a mal, sino que mostraron un poco de aprecio. Señor Tony, muchas gracias por las pistas que nos proporcionó.
Si no fuera por su oportuna respuesta, el destino de esas chicas asesinadas probablemente se habría derrumbado, dijo un detective hinchado con una mirada benévola. De nada, solo hice lo que un ciudadano debe hacer. No hablemos de estas cosas, espero conocer pronto la opinión de Finks. Tony cambió de tema, y al desviar la atención, todos se centraron en el cadáver frío. Bueno, ya sé qué hacer. Considerando la identidad de la otra parte, ¿debería informar al viejo Finks?, preguntó el detective con cautela, por temor a que cometiera algún error. Tiene razón, después de todo, es el único hijo del viejo Finks y debería tener derecho a saberlo. Tony expresó su tristeza, y, fuera cierto o no, su actuación convenció al detective. Al poco tiempo, el viejo Finks, quien recibió la noticia de la muerte de su hijo, encabezó una gran caravana hacia el lugar. Irrumpió directamente en la zona acordonada, ignorando la obstrucción de la policía, y dijo que tenía que presenciar el cuerpo de su hijo con sus propios ojos. Oigan, déjenlo entrar. El detective a cargo de todo el operativo in situ dio una orden a sus subordinados. Tras recibir las instrucciones de sus superiores, los jóvenes policías dejaron de bloquear al viejo Finks y lo dejaron entrar en el lugar del incidente. Hijo mío, ¿por qué te mataron? El viejo Finks se arrodilló frente a su hijo, y su grito fue tan desolado que todos los subordinados que lo acompañaban se desgarraron lágrimas. Pero a pesar de tan trágica escena, Luo Bing y Thor seguían con desdén. Ya habían visto suficiente de esa cara, pero los egoístas suelen mostrar ese tipo de comportamiento pomposo. Señor Finks, mis condolencias. Tony se acercó al otro lado y, debido a su compañerismo, tuvo que consolarlo considerablemente. Tony, por favor, dígame qué sucede. La expresión del viejo Finks pasó de la tristeza a la ira, obviamente, había señalado otras direcciones. Puede que no pueda aceptarlo, pero como socio, creo que debo decirle la verdad. Tony le contó todos los detalles del incidente a la otra parte, centrándose en el comportamiento criminal del pequeño Finks. Sin embargo, cuando la otra parte escuchó esto, mostró una mirada de incredulidad e incluso cierta hostilidad. Señor Tony, mi hijo ha muerto. El muerto no puede hablar, pero eso no significa que vaya a ser agraviado. El viejo Finks estaba lleno de justa indignación, y su inquieta actuación no era diferente a la de Beth. Señor Finks, no pretendo insultarlo, solo le estoy transmitiendo los hechos objetivamente. Si no cree nada, puede esperar a que la policía investigue. Tony también se molestó un poco al responder. Le disgustaba que otros dudaran de sus palabras. Bueno, esperemos a que la policía se encargue, pero antes, tengo una pregunta. El viejo Finks respondió con tono serio. ¿Comillas qué?, preguntó Tony. Comillas, ¿por qué aparecen esos dos tipos aquí? Con la dirección de los dedos del viejo Finks, Luo Bing y Thor solo eran vistos por la gente. Como los dos tipos no tienen sentido de participación, han sido ignorados. Y cuando el viejo Finks lo señaló, el detective a cargo del caso también recordó sus identidades. Comillas. Si no recuerdo mal, ¿denunciaron a Little Finks?, preguntó el inspector con recelo, pues no era responsable de ese caso. Sí, ese tipo agredió sexualmente a mi hermanita, así que lo denuncié, respondió Luo Bing con extrema calma, mirando a Ulf Finks con una mirada provocativa. Y su actuación es, sin duda, una declaración de guerra. Al oír su expresión, Ulf Finks se irritó de inmediato. Oye, cuidado con tu palabrota. A mi hijo lo incriminaron. Es imposible que mi hijo se enamore de mi hijo solo por la apariencia de esa zorra. En cuanto salió esta declaración, la atmósfera en el lugar se intensificó. Las pupilas de Luo Bing comenzaron a dilatarse y los músculos de Thor se estiraron al instante. En cuanto a las chicas perseguidas, regañaron y maltrataron a los viejos Finks. En un instante, la situación del caso se descontroló por completo, y varios grupos de fuerzas se enfrentaron, y Tony, la figura central, se vio obligado a usar el sistema de interferencia sónica para estabilizar a todos. El sonido áspero perturbaba los tímpanos de todo el personal del lugar. Bajo la influencia de las ondas sonoras de alta frecuencia, tuvieron que taparse los oídos para evitar ser invadidos por el sonido. El viejo Finks se sentó erguido en el sofá, serio como una estatua de piedra. El hombre frente a él caminaba de un lado a otro sin parar, y parecía lleno de curiosidad por todo lo que tenía delante, lo que contrastaba marcadamente con el viejo Finks. HMPH, ya que el señor Tony lo ha dicho, ¿qué razón tengo para negarme? Simplemente haga lo que dice, estoy dispuesto a hacer concesiones. El viejo Finks fingió, pero en el fondo de su corazón ya había enterrado su intención asesina.
Helmut, no necesito preocuparme por estos cambios, hay cosas más importantes que atender cuando vengas aquí. Sí. Pero como la parte castigada, el viejo Finks no pensaba tanto. Este egoísta extremo comparó esta demanda con una especie de extorsión. Su opinión sobre Tony cambió de buena a mala, y estaba aún más decidido a matar a Luo Bing y a los demás. Por otro lado, debido a las sólidas pruebas en poder de la policía, la conducta criminal del pequeño Finks puede considerarse completamente confirmada. Ante los hechos irrefutables, el viejo Finks no tenía forma de excusarse. Helmut, por favor, no te quedes colgado todo el tiempo, me estás mareando, dijo el viejo Finks con una mirada de disgusto. De acuerdo, ya que es así, terminemos el asunto primero. El tercer día del incidente buscando flores a Tony, suspendido en el aire, se le puede describir como mezquino con razón. Agotó sus palabras y finalmente calmó a la gente. Pero cabe destacar que toda paz es un compromiso temporal. Cuando el viejo Finks descubrió que su socio no tenía intención de estar en el mismo equipo que él, decidió ser paciente. De acuerdo, gracias por su comprensión. Miró a la otra parte con crueldad y luego maldijo, es como un proverbio oriental, cuando el muro cae, todos empujan. Ya que todos quieren matarme, no me culpen por ser cruel. En cuanto a Luo Bing y Thor, aún se aferran a la idea de cooperar con Tony. Aunque estaban un poco descontentos, también optaron por ser pacientes por el bien de un plan más ambicioso en el futuro. Definitivamente, mientras pueda recibir un trato justo, no tengo problema, Luo Bing respondió de inmediato, pero sin olvidar enfatizar la palabra justo. Cuando el juez golpeó el mazo que simbolizaba la justicia, el grupo industrial Norland perdió un total de $4.000 millones estadounidenses, y el patrimonio personal del viejo Finks también se redujo casi a la mitad. Jefe, la llamada de la junta directiva le pidió una explicación, las palabras de la secretaria hicieron que Finks, ya devastado, se sintiera disgustado. Mansión Finks. Tony realmente cumplió su promesa. Este hombre contrató a los abogados más famosos de Estados Unidos e hizo todo lo posible por luchar por la compensación para esas chicas. Se puede decir que el manejo de este asunto es muy apropiado. Aunque la riqueza no puede llenar. Para las chicas, al menos les traerá algo de consuelo. Para estabilizar la imagen de la empresa, el viejo Finks compensó a las chicas en su propio nombre. Además, se disculpó con Evelyn en el tribunal y admitió la culpa de su hijo. Tras ver a todos actuar al unísono, Tony desarmó su dispositivo sónico y se comunicó con ellas por amplificación. Al final, fue relativamente fácil lidiar con los policías restantes y sus víctimas. Bajo el mando del detective, la policía restableció el orden original de inmediato y empleó métodos bastante contundentes para obligar a las chicas a callarse. En ese momento, el viejo Finks se sintió aislado e indefenso, pero esa extraña sensación solo duró unos minutos, porque contactó rápidamente con un antiguo compañero. Las palabras del viejo Finks pusieron nervioso al secretario, pero mientras esperaba su explicación, el resentido ya se había marchado. Tony se disculpó con la otra parte y luego volvió al lado del Luo Bing. Como aliados temporales, la conversación entre ellos es mucho más anodina. Jaja, después de unos años sin verte, ¿te has vuelto más serio?, dijo Helmut en tono de broma, obviamente sin saber qué le había pasado a la otra parte. Tony analizó las opiniones de ambas partes y se las comunicó al inspector que dirigía el equipo. Tras recibir la información, la otra parte tomó una decisión inmediata, pidió a los policías restantes que lo acompañaran y regresó a la comisaría con Tony y otros para tomar notas. Luo Bing, ya les he explicado que están dispuestos a cooperar con la investigación policial. ¿Ha ocurrido algún accidente por su parte?, preguntó Tony con seriedad. Señor Finks, no creo que sea necesario complicar las cosas. Deje que la policía se encargue de todo, ¿de acuerdo? Tony actuó como cabildero y tuvo que controlar la situación en el lugar de los hechos. Helmut Zemo, apodado Baron Zemo. El equipo de asesinos afiliado a Hydra es un gángster que ha estado haciendo el mal toda su vida. Y la razón por la que apareció en casa del viejo Finks es porque la otra parte ha estado enviando armas a su organización. Comillas a, ¿sí? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Definitivamente, no me importan esos bastardos. Mientras puedan morir, es mi mayor alivio, respondió el viejo Finks de inmediato, obviamente su objetivo principal era Tony. No te preocupes, si hablo de negocios, no hablaré con este tipo. Te pedí que vinieras porque quiero usar tu experiencia, dijo el viejo Finks con rostro sombrío, ya estaba acostumbrado a la rudeza del oponente. Sabía que Iron Man no era un hombre cualquiera, y comprendía la dificultad. Por lo tanto,
Para cumplir los deseos de la otra parte, el MUT debía estar preparado. Pero antes de eso, no pudo evitar hacer otras preguntas. Cabe mencionar que, comparado con el asesinato de Iron Man, el MUT parece estar más preocupado por la situación de Luobing y los demás. Tras expresar su compasión al viejo Finks, inmediatamente comenzó a preguntar, necesito que dispare al objetivo a corta distancia porque quiero ver su rostro al morir. Señor Finks, pueden estar a mi disposición los 3 tipos que acaba de mencionar. El MUT tenía una expresión extraña en ese momento. Ah, ¿sí? Siempre pensé que los empresarios como usted desdeñarían usar nuestros métodos. El MUT dijo como antes, Iron Man. ¿No es ese tu compañero? Si lo matas, ¿de quién será robada la tecnología futura? Comillas Tony Stark, ese bastardo se atrevió a traicionarme con desconocidos. Es muy divertido, ¿quién es el objetivo? Mientras el MUT hablaba, su rostro se contrajo. Aunque este tipo sirve en el equipo de asesinos, su mayor afición es matar al objetivo. Pero todas las tareas en las que participa, sin excepción, le llevarían mucho tiempo. El viejo Finks dijo mientras se levantaba del sofá. Sacó una pistola de su escritorio, una herramienta que había preparado especialmente para el MUT. Finks, aunque no me gustan mucho los chismes, si me cuentas los detalles, sin duda lo haré más bonito. El viejo Finks esbozó una sonrisa precipitada y no pudo evitar alegrarse al pensar que podría ver el rostro de Tony al morir. El viejo Finks expuso su malicia, frente al MUT. Este tipo no ocultó nada. Pero a diferencia de él, el MUT mostró una calma inusual en ese momento. De acuerdo, ya que está así, permítame cambiar la orden de asesinato. Si el viejo Finks no hubiera nombrado a este tipo, ¿la cúpula de Hydra habría enviado a otros más estables? Preguntó el MUT con una sonrisa, y el viejo Finks no tuvo de qué preocuparse. Informó a la otra parte sobre su hijo y, de paso, compartió la noticia del Luobing y los demás. Los tiempos extraordinarios requieren métodos extraordinarios, y si no fuera por mi situación actual, realmente no querría usar sus métodos. Señor Fin 060 pulgadas que es, si se trata de negocios, no me interesa saberlo, después de todo, no es mi ámbito de competencias. El MUT respondió a la conversación anterior. Su personaje es algo frívolo, muy diferente al del MUT en el universo principal de 616. El material de esta pistola tiene un tratamiento especial para que no deje huellas dactilares. No te preocupes por eso, te garantizo la mejora del arma, siempre que me ayudes a matar a ese cabrón y a algunos otros. Sí, asesinar a Iron Man requiere un poco más de seriedad. Y eso no encaja con mi lógica de asesinato. Así que necesito divertirme un poco antes de ir a una misión. Por lo tanto, Hydra y Nowland se necesitan mutuamente, así que el MUT fue enviado al lugar solo cuando Old Finks les informó. Comillas a, ¿sí? ¿Quieres acabar con esos tipos primero? Dios mío, qué mala suerte tienes, con razón nos has encontrado para ayudarte. El MUT mostró cierta preocupación, pero fue fugaz. No hay problema, mientras puedas ayudarme a cumplir mi deseo, aunque mates a toda la población de Nueva York, no tendré ninguna queja. Este tipo con malas intenciones por todas partes, su mayor alegría es ver el dolor ajeno. Aunque 5.1 posee una fuerza considerable, debido a esta problemática afición pervertida, Hydra también reduce la organización de sus tareas al máximo. Aparentemente, Industrias Norland e Industrias Stark son socios, pero en realidad, han estado robando su tecnología principal en secreto y vendiendo las armas que han producido a diversas organizaciones terroristas. Los estás escuchando desde WebNovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a WebNovel para la versión real y de calidad. Punto. Antes de que saliera el sol de la mañana, Luobing, que dormía, se despertó con un sonido molesto. Abrió los ojos maldiciendo y miró al visitante con un gesto de cansancio extremo. Hermana, ¿no podrías elegir un momento razonable para aparecer? La hermana mayor de Luobing es, en realidad, ese misterioso sistema. Cuando la otra parte escuchó su despotricación, se mantuvo tranquilo y empezó a hablar de sí mismo. Querido anfitrión Luobing, has activado una nueva misión secundaria. Al completarla, te recompensaremos con nuevas habilidades, ja. Sabes que debo ser respetado. Por cierto, ¿cuál es la misión esta vez? Preguntó Luobing con tristeza. Has activado la misión para ver Hydra por primera vez. Si eliminas las mafias de Nueva York, recibirás nuestra recompensa. Tras esta información, el sistema desapareció durante 14 grados, sin dejar rastro. Tras tantos movimientos, Luobing perdió el sueño. Se levantó, se vistió y empezó a recordar el anuncio anterior del sistema. Hydra.
¿Qué clase de trucos planea esta pobre organización? Espero que no afecten mis planes, murmuró Luo Bing para sí mismo, y justo cuando estaba a punto de hacer cálculos, el inexplicable sistema reapareció. Respetado anfitrión Luo Bing, olvidé decirle algo. Debido a su excelente desempeño, hemos eliminado deliberadamente el efecto de Miss Fortune y esperamos que pueda esforzarse más en sus futuras tareas. Después de todo, el sistema desapareció de nuevo. Y Luo Bing escuchó algunas pistas en la conversación de hace un momento. Comillas mierda. Resulta que Evelyn tiene tan mala suerte por culpa de ustedes, bastardos, dijo Luo Bing enojado. En ese momento, finalmente entendió el significado de Miss Fortune. Sin embargo, por muy enojado que estuviera, sería inútil. Dado que el misterioso sistema podía otorgarle habilidad, podía manipular otras cosas con naturalidad. Demasiado enredo en el significado de su existencia es, obviamente, una pérdida de tiempo. Lo más importante que Luo Bing debe hacer ahora es encontrar la manera de ganarse la confianza de los héroes de esta dimensión para ayudarlo a regresar al universo original. Campana. El despertador de al lado sonó de repente, la hora predeterminada en el teléfono de Evelyn. Cuando sonó la alarma, Luo Bing sintió lástima. Este tipo obviamente ha trabajado duro, se dijo Luo Bing, comprensivo con la desgracia de Evelyn, y con lo que acababa de descubrir, su culpabilidad era inagotable. Para llenar esos vacíos, Luo Bing pensó de nuevo en Tony. Estaba seguro de que, bajo la influencia de la otra parte, podría crear un buen ambiente de estudio para Evelyn. Guiado por ese pensamiento, Luo Bing se levantó de un salto. Despertó a Evelyn y a Thor directamente para compartir sus pensamientos con ambos. Después de 3 minutos, Thor y Evelyn, exhaustos, se sentaron en el sofá de la sala y ambos se obligaron a abrir los ojos para no perderse el discurso de Luo Bing. Cuñado, son casi las 5, ¿para qué nos llamas?, preguntó Thor mientras se estiraba. Tengo una decisión muy importante, pero necesito la aprobación de Evelyn, dijo Luo Bing expectante, mirando a la otra parte con ojos ardientes. Comillas a, Evelyn estaba aturdida, sin saber qué responder. Evelyn, ¿aún quieres ir a la escuela? Quiero decir, ve a un lugar donde realmente puedas estudiar y donde no te molesten más, preguntó Luo Bing con sinceridad. Quiero ir a la escuela, pero me da miedo volver a verla. Evelyn no terminó sus palabras, pero Luo Bing la pilló inconscientemente sujetándola de los brazos. Luo Bing comprendió la actuación de Evelyn. Por eso, un indescriptible sentimiento de culpa lo invadió de repente. Puedes estar tranquilo, 060, te aseguro con mi dignidad que nunca volverás a encontrarte con algo así, prometió Luo Bing, y Thor, a su lado, de repente se entusiasmó. Cuñado, si tienes un buen lugar a donde ir, dilo directamente, para que Evelyn y yo no tengamos que adivinar. Bueno, vale, es cierto. Voy a pedirle ayuda a Tony Stark para conseguir una escuela para Evelyn. Con la influencia de este tipo en Nueva York, es bastante fácil conseguirla. En cuanto Luo Bing dijo esto, Thor accedió de inmediato. Aunque no le gustaba mucho el personaje de Tony, aún reconocía su influencia social. Como núcleo del problema, Evelyn duda un poco. Pero, al fin y al cabo, era un plan de Luo Bing, y ella prácticamente optaría por seguirlo ciegamente. Tras ver la actitud de los dos, Luo Bing se sintió mucho más tranquilo. Ese profundo sentimiento de culpa ya no lo atenazaba, y una sensación de alivio surgió espontáneamente. En lo alto del edificio industrial Stark, Tony se reunió con Luo Bing. Desde el último incidente con Finks, era la primera vez que conversaban, y se podría decir que había cierta intimidad. Olvídalo, le debo un favor. Oye, si quieres causar problemas, mejor vete a otro sitio. Thor le advirtió al hombre, pero como su comportamiento era demasiado despreocupado, la otra parte no se lo tomó en serio. Y justo cuando los dos disfrutaban, llamaron repentinamente a la puerta que acababan de cerrar. Tras saber que no había problema con la admisión de Evelyn, Luo Bing cambió de tema de inmediato y comenzó a prepararse para sus propios asuntos. Comillas, seguro que quieres verte así. La expresión de Thor se tornó seria, mientras que Evelyn, detrás de él, mostró pánico. Puedes decir lo que quieras, pero debo enfatizar que este asunto no es solo mío. La expresión de Luo Bing se tornó solemne, y al cambiar su tono, Tony, que reía, se puso más serio. Comillas, ¿en serio? Pero la ubicación de los comentarios está aquí, por favor, échale un vistazo. La euforia de Tony superó las expectativas de Luo Bing, nunca pensó que la otra parte sería tan directa. Pero como la otra parte ya había prometido el asunto, tarde o temprano debía implementarse. No es tan complicado.
Espero que puedas ayudar a Evelyn a encontrar una escuela donde pueda estudiar, respondió Luobing con una sonrisa. Comillas, ¿no lo habrás enviado afuera? Thor, alerta, le pidió a Evelyn que se adentrara un poco más. Ante la insistencia de su oponente, Thor abrió la puerta color palma. Pero al ver al hombre frente a él, su expresión cambió de nuevo. Sí, pero te lo digo con toda claridad, no dejaré que mueras de dolor, como el rey. Felizmente, 99 tras el cierre de la conversación, el hombre que vino a encontrar la culpa recibió un disparo a 10 metros de distancia, y el equipo que llevaba también quedó esparcido por el suelo. De acuerdo, ya que me pediste que hiciera algo, no tengo motivos para negarme. Después de todo, me has dado prestigio. Comillas, ¿sí? Esa chica parece muy importante para ti. Tras ver la expresión de asombro del hombre, Thor dijo, si solo tienes estos recursos, creo que no deberías tener suerte. Thor se dirigió a la puerta y preguntó en voz baja, comillas, ¿quién es? Así que tú también sabes estas cosas. Pensé que no, dijo el hombre sin pánico, con un tono incluso lleno de sarcasmo. Thor, en ese momento, llevaba una armadura de trueno, y las bolas de acero que expulsaba se fundieron directamente. Mientras hablaba, el hombre sacó el rifle de su espalda. A juzgar por el calibre, su potencia es suficiente para matar a un rinoceronte adulto. ¿No está este tipo intentando armar un escándalo? Thor dudó en su corazón, su principal objetivo ahora es mantener a Evelyn a salvo. Siguiendo el movimiento de la pantalla, se puede ver claramente al hombre en la puerta. En ese momento, lleva un equipo de combate completo. Solo las armas y la munición que lleva puestas son suficientes para destruir un edificio de oficinas entero. Pero justo cuando creía haber sometido a Thor, el estado del otro lo dejó atónito. Después de hablar, el hombre apretó el gatillo. Con un fuerte ruido, una bola de acero incalculable salió disparada. Sí, el señor Lowe no es un tabú, bromeó Tony, pero nunca pretendió menospreciar a la otra parte. Por otro lado, señor Luobing, ¿qué hace aquí para encontrarme esta vez?, preguntó Tony con una sonrisa. Era evidente que había superado la resistencia en su corazón. Gran hombre, creo que me ha malinterpretado. Ya que puedo ir a la puerta, no pienso volver con las manos vacías. Se equivoca, no he llamado, dijo Thor rápidamente. Señor, hago entregas a domicilio, respondió el hombre de la puerta. Thor y Evelyn, que se quedaron en casa, estaban demasiado aburridos, así que simplemente jugaron al aula virtual. Para no olvidar lo aprendido, Evelyn se hace pasar por maestra y empieza a enseñarle al confundido Thor. Tony, antes que nada, quiero agradecerte tu ayuda con Evelyn. En segundo lugar, tengo algunas preguntas personales que necesito resolver de nuevo. Sin embargo, esta vez, Thor, que ha crecido mucho, no atacó por impulso. En cambio, consideró las posibles situaciones antes de actuar. Al oír esto, el hombre sonrió, jugueteó con su sombrero y preguntó, comillas, ¿cómo lo viste? Al oír esto, Thor sonrió de inmediato y dijo, comillas, ¿crees que soy idiota? ¿Cómo puede alguien que reparte comida traer estas cosas? 35 Quédate aquí y no te muevas, iré a ver qué pasa. Thor se puso alerta de inmediato, y no quería repetir los errores de la última vez. El hombre con aspecto avergonzado huía, y si el viejo Thor lo reemplazara, sin duda lo perseguiría de inmediato. Pero, después de todo, había sufrido una pérdida, así que Thor solo pudo ver escapar al otro bando. El Mutzemo. Al oír esto, Luobing abrió los ojos ensangrentados. La lectura lunar en el estado de Sangouyu puede controlar por completo a cualquier hombre cuya capacidad mental no sea suficiente para Luobing. Comillas, boom, pum. Comillas, ¿quién te envió aquí?, preguntó Luobing al hombre, y Thor y Evelyn, que estaban lejos en la casa, también corrieron al frente. Luobing se acercó a Evelyn y le contó su plan. Según él, esperaba que Evelyn recibiera el refugio de Tony Stark para que pudiera dar lo mejor de sí sin preocupaciones. Hermano Tony, permíteme presentarte a un peso pesado. Luobing fue el primero en decir esto al encontrarse con Tony. Comillas, Sphinx. Sphinx del grupo de Industrias Norland, continuó preguntando Luobing. Comillas, ¿cómo te llamas? Luobing le preguntó al hombre. Sphinx me pidió que viniera. El hombre repitió palabra por palabra, como si fuera un retrasado mental. Thor, tenemos trabajo que hacer, dijo Luobing alegremente. Luobing y su grupo llegaron a la puerta de Industrias Stark con el Mut a su alrededor. Como ya eran rostros conocidos, el personal de seguridad simplemente no investigó y los dejó entrar directamente. Pasen, dijo Tony sin mucho cariño, rezando para que Luobing no se causara problemas. El rostro de Luobing se ensombreció, y las dos personas a su lado también sintieron sus emociones. Como fiel asistente de Luobing, Thor naturalmente quería expresar su opinión en ese momento.
Comillas, ¿cuál es su relación con Finks de Industrias Norland? Tras regresar a su residencia, la actitud del Wobing se volvió mucho más tranquila. Miró de arriba a abajo al hombre de la habilidad hipnótica, y una sensación de déjà vu surgió espontáneamente. Ante esta propuesta, la razonable Evelyn, naturalmente, no tuvo objeciones. Es solo que aún duda si Tony Stark podrá ayudarlos. El Mudcemo respondió con mucha sinceridad, y fue precisamente gracias a su respuesta que el Wobing recordó lo que el sistema le había dicho durante el día. Jaja, no te preocupes, mi negociación con ese tipo esta mañana fue muy fluida, no rechazará esta petición, además de que esta vez cuenta con la ayuda de Finks. Lo sabrás cuando llegue el momento, pero hasta entonces, debemos mantener a Evelyn a salvo. La oficina de Tony, número 35, estaba llena, y conocía muy bien el panorama. Aunque un poco sorprendido, al fin y al cabo, había venido y no podía eludir la responsabilidad. Comillas, ¿cuál es la situación?, preguntó Thor confundido. Y Thor gritó inmediatamente después de ver al Wobing. Le dijo a la otra parte que el hombre frente a él era el asesino que venía a causar problemas y que debía tomar precauciones. Cuñado, ya que la otra parte ha enviado a un asesino, deberíamos contraatacar. Mientras Thor hablaba, ya mostraba intenciones asesinas. Comillas, ¿el alborotador?, preguntó Wobing con una sonrisa. Comillas, ¿has oído hablar de Hydra? Es el líder del equipo de asesinos. Comillas, ¿sí? ¿Cuánta energía tiene?, preguntó Tony con curiosidad, pero su mirada ya estaba fija en el Mudcemo. La actuación del Wobing fue tan serena que alivió por completo las preocupaciones de Evelyn. Thor, a su lado, mostró admiración y lo elogió en su corazón. Por suerte, justo cuando el hombre a la vista estaba a punto de irse, Wobing apareció en la bifurcación a lo lejos. En ese momento, ese tipo apareció con una cara feliz, así que debió haber encontrado algo feliz. Todavía no, por fin hice un trato con Tony, y obviamente no vale la pena romper por esto. Resulta que la guarida de Hydra se refiere a esto. Wobing se sintió repentinamente encantado, porque para él, pagar por una organización como Hydra es pan comido. Comillas, ¿sí? Así que eres tú. Las dudas de Wobing se disiparon al conocer la identidad de la otra parte. Pero considerando que esto no ocurre en el universo principal de 616, Wobing continuó investigando por precaución. Sí, es ese tipo, respondió el hombre. Wobing rechazó la propuesta de Tori, Beth, inmediatamente llevó a todos de vuelta a la casa. Y la razón por la que lo hizo no fue otra que evitar ser observado por el enemigo en la oscuridad. Él y nuestra organización son socios. Porque esta vez nos pidió, así que la organización me envió aquí. Bien hecho, originalmente este asunto podría haberse zanjado, pero como la otra parte no tiene intención de detenerse, entonces jugaré con él. Punto. Es imposible que Tony desconozca el prestigio de Hydra. Como miembro de los Illuminati, Tony ha estado trabajando para destruir esa organización malvada. Así que, al escuchar las palabras del Wobing, sintió una gran tensión. No dejaba de mirar a el Mudcemo, esperando encontrar alguna información útil. Hermano Tony, no tiene nada que ver. Si tiene alguna pregunta, solo pregúntela, dijo Wobing con una sonrisa, sabía que su don era muy valioso. Comillas, ¿qué le pasa a este tipo en los ojos?, preguntó Tony con una mirada vigilante, no era tan ingenuo como para creer lo que decía. Ante la pregunta del sujeto, Wobing también la observó. No quería que la otra parte supiera todo su poder, así que inventó algo para responder. Según Wobing, dijo que era bueno en el lavado de cerebro, como la habilidad hipnótica. Con el tiempo suficiente, se puede realizar una simple catálisis en una persona. Aunque su habilidad no es tan buena como la del Profesor X, es suficiente para controlar a la mayoría de los humanos. Tony se mostró algo escéptico ante tal respuesta. Pero como ya se habían acercado, no estaba dispuesto a profundizar demasiado. Tras unas palabras, Tony Stark volvió a centrarse en el Mudcemo. Comillas, ¿cómo te llamas?, preguntó Tony con vacilación, y la otra persona respondió de inmediato. Las siguientes respuestas no difieren mucho de las preguntas anteriores del Wobing. Así que, tras un breve interrogatorio, la expresión de Tony también se volvió muy fea. Comillas, ¿de verdad está loco este Finks? Tony gritó furioso, pero con un rastro de arrepentimiento en su corazón. Tony, ya sabes todo lo que necesitas saber, no hay necesidad de pensar en ello por la otra parte. Si aún no te has reconciliado, tengo otra manera de confirmarlo. Las palabras del Wobing le dieron a Tony otra perspectiva. Fijó la mirada en la otra parte y preguntó con entusiasmo, comillas, ¿qué otra manera tienes de demostrar tu hipocresía?
Es muy fácil, solo ponle una cámara estenopeica y yo le usaré mi habilidad hipnótica para hacerle creer que me ha matado. Mientras informe esta información falsa a Finks, la emoción revelada por la otra parte debe ser la más real. Las contramedidas del wobbing son extremadamente razonables. Aunque da cierta sensación de pesca, este método simple y rudo suele dar la respuesta más intuitiva. Bueno, espero que los resultados no me decepcionen. Tony estuvo de acuerdo con la sugerencia del wobbing de pedirle a Jarvis un dispositivo estenopeico de alta gama para videovigilancia en vivo. Al cabo de un rato, todo quedó arreglado. Para evitar revelar su habilidad, Luobing dedicó mucho tiempo a lavarle el cerebro a Helmut. Cuando Luobing cesó, el proyecto de lavado de cerebro terminó oficialmente, y solo quedaba esperar la conversación entre Helmut y Finks. Tony, mi parte está lista, ¿hay algún problema con la tuya? Luobing hizo una última confirmación para estar a salvo, por las flores. No te preocupes, no hay ningún problema. Tony respondió rápidamente, completamente seguro de la tecnología de Industrias Stark. De acuerdo, entonces esperemos y veamos. Luobing controló a Helmut con el ojo de la rueda de sangre. Primero dejó que la otra parte saliera del interior del edificio industrial Stark y luego recuperó su libertad en un rincón relativamente remoto. Al liberarse de la atadura, Helmut creyó haber matado a Luobing y a los demás. Rió alegremente y buscó una grabadora de video en su cintura. La imagen que contenía mostraba exactamente el aspecto de Luobing y los demás cuando murieron trágicamente. Estos idiotas que no saben lo alto o bajo que son, ¿de verdad se atreven a resistirse?, decía Helmut para sí mismo mientras admiraba la grabación de la grabadora. Y poco después, imaginé lo feliz que se pondría Finks al ver esta escena. Es hora de informar a ese viejo, debe estar muy agradecido comparado con él. Helmut galopó todo el camino y no tardó mucho en llegar a la mansión de la familia Finks. Cruzó la imponente muralla, siguió una pista fantasmal y llegó al estudio del viejo Finks. Viejo Finks, ya terminaste de deshacerte de mí. Helmut parecía satisfecho, deseando poder echar un vistazo al lugar. ¿Sí? ¿De verdad mataste a esos tipos? El viejo Finks dejó el periódico y se levantó el marco del espejo que se le había puesto sobre el puente de la nariz. Es natural, incluso te hice un video. Sí. Helmut se acercó al viejo Finks y le mostró el video preprocesado de Tony. Mientras la imagen se desenfocaba gradualmente, el anciano de sienes blancas mostró una sonrisa de satisfacción. Luobing juró estar muy satisfecho con su plan. Tony no encontró ninguna laguna legal después de escucharlo y expresó un 5.1% de me gusta. Este es mi contrato con Industrias Stark. Habrá una ceremonia de firma pasado mañana. Cuando vengas conmigo y mates a ese Tony, 35 es mejor usar mi habilidad hipnótica, dejar que ese tipo contacte con Eli, después de atraer a la otra parte a la trampa, podemos pescar. Tony, si dejamos que la policía se encargue de este asunto, sería un verdadero shock. Luobing enfatizó la última frase, esperando que la otra parte comprendiera el significado. Es decir, una vez que esos tipos inicien una disputa por el mismo modelo de equipo, incluso si se lanzan al río amarillo, Industrias Stark no podrá eliminarlo. ¿Sí? ¿Qué te parece?, preguntó Tony con recelo. No, aún no has visto la cantidad de formas de entrar aquí. El viejo Finks ha estado vinculado desde el principio, pero simplemente no lo entiendes, ¿qué dijiste? ¿Cuál es la diferencia entre eso y esos bandidos? Muy bien, estos bastardos realmente se lo merecían, Helmut, ¿de verdad que no me decepcionaste?, dijo el viejo Finks alegremente, luego regresó rápidamente al escritorio y sacó un grueso libro de planes. Pero antes de actuar, hay un asunto importante para Luobing que aún no se ha resuelto, el asunto de Evelyn. Sí, ya adivinaste lo que voy a decir, bueno, terminemos con esto en mi 060 pulgadas, sin duda no te decepcionaré, Tony, le daré algunas instrucciones a Helmut más tarde para controlar al viejo Finks. Solo necesitamos colarnos en las casas del otro, según la respuesta del Luobing, si sigue indeciso, Finks inevitablemente elegirá el camino del fracaso. Helmut hizo un trato y, al mismo tiempo, Tony detuvo la vigilancia tras escuchar la conversación entre ambos y, en su lugar, negoció con Luobing y los demás. Luobing corrigió los pensamientos de Tony, y la otra parte mostró una expresión espléndida al escucharlo. Sin duda, Helmut ya me lo ha contado todo, si no, ¿cómo podría haberlo traído contigo? Tras pensarlo mucho, Tony tomó una decisión final. Pretende usar las pruebas existentes para denunciar a la otra parte e implementar una amplia gama de sanciones. Controlar a los soplones es clave para lograr este objetivo.
Tras obtener la aprobación de la otra parte, Luo Bing también se sintió muy aliviado. Explicó directamente el método de implementación para evitar pérdidas de tiempo innecesarias. Tony se resistió a la propuesta de Luo Bing, pero cuando la otra parte lo persuadió de nuevo, cambió de opinión. ¿Sí? Se trata de esta chica. Tras varias respuestas, Tony dejó de ser terco. Dejó de lado su plan con Madonna y aceptó la propuesta de Luo Bing. Ese es el peor escenario posible, porque a organizaciones como Hydra no les importan las consecuencias de una interrupción. Pero en lo que respecta a la situación actual, incluso si el sistema fiscal está conectado a la investigación, será inútil investigar después. Como la otra parte es terrorista, no les importan en absoluto esas restricciones procesales. Y hay una cosa más que debo decirle, la tecnología armamentística de Industrias Stark ha sido completamente robada por los antiguos Finks. Y las armas que se han fabricado se han vendido a terroristas de todo el mundo. De acuerdo, no podemos esperar, parece que debemos tomar la iniciativa. El análisis objetivo y las percepciones del Luo Bing hicieron que Tony se sumiera en la reflexión. A diferencia del universo principal de 616, Tony Stark en esta dimensión espacio-temporal es un hombre a quien se le da muy bien escuchar las opiniones de los demás, sobre todo de aquellos que son más importantes que él. ¿Es cierto?, preguntó Tony. Para tranquilizarse, Luo Bing aprovechó el espacio que tenía frente a él y le hizo la petición que tenía preparada desde el principio. Tony, antes de hacerlo, tengo una cosa más que pedirte, pero al revelar el plan, Luo Bing frunció el ceño. Entiende muy bien los pensamientos de Tony, y usar medios razonables y legítimos para resolver problemas es una regla que todo ciudadano debe cumplir. Ese viejo bastardo, no esperaba que cayera de verdad. Tony parecía un poco resentido, obviamente enojado consigo mismo. Está bien. ¿Qué podemos hacer cuando lo tengamos bajo control? En otras palabras, para asestar golpes efectivos contra el enemigo, debemos llevar a cabo un cerco y una represión de tipo aniquilador. Jaja, es cierto. Después de todo, entraste al estanque del dragón y a la guarida del tigre por esta chica. No importa lo estúpido que seas, deberías buscar otras maneras. Personalmente, sugiero que unamos fuerzas y aprovechemos la noche para controlar directamente a los viejos Finks, respondió Luo Bing. Mansión Finks. En cuanto a Tony, quien entró más tarde, también se ocupó del asunto inmediatamente. Vi a este tipo, completamente equipado con equipo de alta tecnología, proyectar un instrumento circular desde su brazo. Señor Finks, admiro su audacia. Pero trabajar con terroristas es repugnante. En ese momento, el viejo Finks estaba tan feliz que ignoraba todo lo que lo rodeaba. Para él, ahora, sumergirse en la alegría es lo que más vale la pena hacer. Finks parecía sospechoso, incluso un poco confuso. Según su plan, los tres solo necesitan volver a ponerse la capa de invisibilidad. Luo Bing los inducirá en el momento crítico para que Finks pueda completar su tarea. Su vista comenzó a nublarse y sus extremidades se entumecieron. Pero a pesar de esos cambios obvios, el viejo Finks, que estaba frente a él, aún no había sido excavado en lo más mínimo. Pero justo cuando estaba a punto de maldecir, Thor, que llevaba mucho tiempo escondido, irrumpió repentinamente por la ventana. Y se controlaron mutuamente por primera vez. Déjenlo jugar libremente. Después de todo, la esencia de la actuación es la autenticidad, respondió Luo Bing con una sonrisa y le explicó a Tony con detalle. Bueno, ya que es así, no es demasiado tarde, empecemos ya. 35 La grabación que tienes en tus manos es falsa, y esos tipos están justo a tu lado. ¿Qué ocurre tras una larga preparación? Luo Bing finalmente controló por completo el espíritu del viejo Finks. El otro se convirtió en su marioneta, al igual que el mut a su lado. Tony, como dije, todo va bien. Solo queda un paso. ¿Estás preparado mentalmente?, preguntó Luo Bing con seriedad. Sí, he estado en el estudio de ese tipo. Lo he comprobado con una mira térmica, y está ahí dentro con otro hombre, respondió Tony en la misma voz baja. Unas figuras fantasmales aparecieron en la silenciosa noche. Con la ayuda de capas de invisibilidad de alta tecnología, Luo Bing y su grupo se colaron fácilmente en la vieja mansión Finks. Señor Finks. El mut susurró, como niños susurrando entre sí, olvidé decirte algo muy importante. El mut respondió de inmediato, HMPH, parece que ya lo sabes, entonces no tengo nada que decir. Si quieres matar o si te matan, escucharás al tribunal. Tras decir el mut estas palabras con una expresión de exasperación, el viejo Finks mostró inmediatamente una expresión de exasperación. Una vez hecho todo el trabajo correctamente,
Tony y los tres mostraron sus verdaderos rostros. Tras decir esto, Luo Bing usó el ojo de la rueda de sangre para controlar. Y para seguir ocultando esta habilidad, se esforzó mucho en preparar el terreno para confundir el juicio de Tony. Luo Bing se acercó a la ventana y, mientras tanto, comenzó a darle las últimas instrucciones a Helmut mediante la habilidad de control de Joel. Tras un tiempo de desplazamiento, llegaron a la posición más interna. Ante ellos se presentaba una pantalla extremadamente grande, con un área de unos 8 metros, lo cual es extremadamente exagerado. Bien, entonces comencemos. Luo Bing, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Tony con curiosidad, incluso un poco emocionado. Sin embargo, solo por eso, no hay excusa para su crimen. Como planificador de toda la operación, Luo Bing, naturalmente, debe intervenir. Este tipo es muy cauteloso, gruñó Thor, y entonces todos entraron al pasadizo secreto. Bueno, no se preocupen, he visto la escena, respondió Tony de inmediato. Era una base secreta que el viejo Finks construyó deliberadamente. Y toda la comunicación con Hydra se realizaba allí. Tony, ¿es este lugar correcto?, preguntó Luo Bing en voz baja, para no llamar la atención de los sabuesos circundantes. Tras recibir la instrucción, el viejo Finks pulsó el botón del escritorio. Tras un temblor repentino, apareció un oscuro pasadizo en la estantería de enfrente. Tras atravesar un largo pasillo de vegetación, siempre llegaban al punto designado. La actitud del viejo Finks es muy firme, incluso si cae en manos del enemigo, no tiene intención de ceder. Con la influencia de la lectura mensual, Helmut, que aún se encontraba bien, entró repentinamente en un estado de control por 14. Se trata de un dispositivo que absorbe el sonido localmente, lo que garantiza que los ruidos generados en el estudio no sean escuchados por extraños. Luo Bing ordenó a Old Finks que contactara a los altos funcionarios de Hydra para atraer a la otra parte a la mansión y luego realizar el arresto. Finks, no esperaba que te confabularas con Hydra. Soy demasiado descuidado. El rostro de Tony era serio, y no faltaban las críticas hacia ese tipo. Punto. El viejo Finks, que había recuperado su autonomía, se puso en contacto de inmediato con Hydra. Dado que todos sus recuerdos previos habían sido alterados, parecía muy natural. Con la liberación de la frecuencia de onda especial, el monitor, que permanecía en negro, finalmente comenzó a temblar. Finks. ¿Qué te pasa en ese momento? Quien hablaba con el viejo Finks no era Cráneo Rojo, sino el Barón Estella, quien estaba a su altura. ¿Qué hay de Cráneo Rojo?, preguntó el viejo Finks con cautela. Conocía muy bien la estructura interna de Hydra, por lo que no quería comunicarse con el Barón Estella. El tipo se ha ido y tiene asuntos muy difíciles que resolver, así que me haré cargo de todo lo relacionado con Europa y Estados Unidos. La respuesta del Barón Estella interrumpió directamente el plan del viejo Finks. Si quería seguir comunicándose con Hydra, debía comunicarse con la otra parte. Y justo cuando el viejo Finks dudaba, Luo Bing, quien estaba en la esquina, simplemente lo manipuló para no impacientar al Barón Estella. Señor Barón, ¿sabe algo del conflicto entre Industrias Stark y yo?, preguntó cortésmente el viejo y controlado Finks. Bueno, Cráneo Rojo ya me lo explicó cuando se fue. ¿Qué hay de ese tal Helmut? ¿Por qué no lo vi? Con el problema del Barón Tesla, Helmut, quien siempre había estado bajo control, apareció de inmediato en el campo de visión de la otra parte. Señor Estella, estoy aquí, dijo Helmut rotundamente. Muy bien, no esperaba que lo hiciera. Al principio, Cráneo Rojo lo envió en una misión y estaba preocupado. Ahora, mis preocupaciones son superfluas, dijo el Barón Tesla entre risas. Su estilo es muy burocrático y, a primera vista, heredó el estilo de la era nazi. Y después de decir tonterías, finalmente fue al grano. Señor Finks, lamento mucho lo de su hijo. Pero la tecnología de Industrias Stark no podemos perderla todavía. Así que le sugiero que cambie de estrategia y espere hasta que controlemos por completo la tecnología principal de la otra parte, y entonces no será demasiado tarde para atacar a Stark. No, le está dando demasiadas vueltas. La tecnología de Industrias Stark ha llegado a un punto muerto, y ahora que están bajo el control del Tratado de las Naciones Unidas, no hay forma de especializarse en la investigación de armas de destrucción masiva. El viejo Finks se negó de inmediato. ¿Entonces quiere decir que la otra parte ya no es útil?, preguntó el Barón Estella. Sí, eso es lo que quería decir. Y tengo algo más importante que decirle, que Tony Stark ha empezado a dudar de mi identidad, y si sigo trabajando con ellos, tarde o temprano se revelará. En cuanto pronunció estas palabras, el rostro del Barón Estella se ensombreció de repente. Su Mimi abrió los ojos,
que no eran muy grandes, y preguntó con tono imponente, «Señor Finks, ¿está seguro? Ha tardado mucho. Ese bastardo me ha traído problemas. Aunque Tony Stark no sospeche de mí, la policía me abrirá un caso». La respuesta del viejo Finks tranquilizó por completo al barón Tesla. Que se produzca una situación así, aunque no quiera verla, no sirve de nada. Para Hydra, lo más importante es proteger a Industrias Norland, de lo contrario, si se la llevan de golpe, la pérdida será incalculable. Finks, no te precipites, iré a tu casa ahora mismo y luego planearemos juntos, ¿de acuerdo? Todo está a tu disposición. El barón Tesla colgó e inmediatamente organizó su viaje a Nueva York. En cuanto al viejo Finks, cuando estaba a punto de hablar con el Mut, Luo Bing intervino de inmediato. La imagen en el túnel permaneció inmóvil, y el viejo Finks y el Mut se miraron, pero no emitieron ningún sonido. Ambos parecían muñecos rotos, esperando a que los repararan profesionales. Señor Luo Bing, su habilidad es realmente útil, Charles sin duda lo apreciará mucho. Tony, quien se quitó el disfraz, elogió de inmediato a Luo Bing. Pero para él, esto no significa nada bueno. Después de todo, en otro mundo, mantener un perfil bajo es la forma correcta de vida. Donde, he tenido que prepararme demasiado para ser comparable a Charles. Dejemos eso de lado, pensemos en cómo lidiar con Hydra. Luo Bing desvió el tema deliberadamente, y Tony siguió por ese camino. Después de todo, para Iron Man, erradicar la organización Hydra que ha estado amenazando la Tierra es lo que debería preocuparle. Señor Luo Bing, me gustaría escuchar su sugerencia y, si es factible, la implementaremos de acuerdo con su plan. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. El plan de Luo Bing es extremadamente simple, pero muy práctico. Iron Man Tony también se interesó tras escuchar sus palabras. Después de todo, arrestar al otro bando no basta para amenazar a toda la organización Hydra. Si quieren sacarlos del apuro, se necesitará un plan largo y minucioso. El barón Tesla parecía desconcertado, pero esto era solo el principio. Justo cuando estaba a punto de contraatacar a Thor, Luo Bing apareció detrás de él. Con suficiente comida y bebida, Luo Bing y su grupo recibieron una llamada del barón Tesla. Cuando la enorme pantalla empezó a parpadear, los tres se pusieron inmediatamente la capa de invisibilidad. Señor Luo Bing, la existencia de este tipo es de gran valor, no debe ponerlo en peligro, dijo Tony con cautela, esperando que la otra parte comprendiera la importancia. Se oyeron gritos de dolor, y el deshonesto siempre conocía la ferocidad del otro bando. El barón Tesla dejó atrás su antigua arrogancia y se acurrucó como un perro y un gato. Finks, ahora no es momento de adulaciones. Date prisa y explica la situación. El tiempo no espera a nadie, el barón Tesla estaba muy serio, y todo su cuerpo revelaba el aura única de los soldados alemanes. Con la habilidad que poseía Luo Bing, sumada a la existencia de Thor, le resultaba difícil escapar de sus manos. Una nave espacial, cubierta de una oscuridad absoluta, irrumpió en el cielo sobre la ciudad de Nueva York, pero como contaba con un sistema antidetección, las autoridades no encontraron su trayectoria. Comillas que ocurre comillas Amaterasu pretendía mantener el control de Finks y el Mut hasta la llegada del barón Tesla. En cuanto aparezca el objetivo, búscalo de inmediato. Lo vi avanzar rápidamente, observar la herida en el hombro del barón Tesla y pisotearla. Para protegerse, el barón Tesla no dudó en vender su organización. Esto contrastaba con la escena anterior en la que regañó a los dos el Mut, formando una gran cantidad de comillas el Mut. Finks. Ustedes dos, 5 chicos, ¿cómo se atreven a traicionar a la organización? Tony, tranquilo. No tengo intención de ser un asesino. Cómo lidiar con este tipo es, naturalmente, tu problema. Según el plan, el viejo Finks y el Mut corrieron al patio. Charlaron con el barón Tesla con seriedad, con una apariencia humilde. Comillas maldita sea. Maldita sea. Alguien me diseñó. Al mediodía siguiente, el barón Tesla le hizo una pregunta al Luo Bing, pero quien le respondió fue Tony, quien llevaba mucho tiempo sin aparecer. Para cuando el barón Tesla, vagamente, presentía que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. Finks, llegaré a tu mansión en 10 minutos. Dile a tu gente que se prepare, dijo el barón Tesla con firmeza, sin percatarse de la llegada del peligroso 060. Tony Stark, no puedes dejar que este tipo se meta con nosotros. Sé mucho sobre los secretos de Hydra, comillas a 35 los ladridos de los perros no pudieron cambiar la situación, y Luo Bing, harto de las palabras vulgares, actuó de inmediato.
Una tristeza desesperanzada envolvió al barón Tesla. Lo único que podía hacer ahora era esperar a que arrestaran a Luo Bing y a su grupo. Thor, quien siempre había estado agazapado, realizó un movimiento atronador. Su habilidad penetró directamente la nave espacial, y el rugido de la explosión resonó por toda la zona. Pero, antes, con el tiempo, este hombre también reconoció gradualmente la brecha que los separaba. La nave espacial sobrevoló la mansión Sphinx, y comenzó una batalla inminente. Sintiéndose impotente, el barón Tesla se cortó el brazo de inmediato, y la llama negra lo devoró al instante. La conversación entre ambos terminó, y Luo Bing y los demás estaban bien preparados, esperando la llegada de Tesla. Con la activación de la función ojo de la rueda de sangre, una llama negra emergió repentinamente de la armadura del brazo del barón Tesla. No entendía el poder de la Materasu. Cuando le presentaron el plan, Tony Stark accedió de inmediato. Ahora mismo, ha depositado plena confianza en Luo Bing y es muy obediente. De acuerdo, ya que lo pidió, haré lo que dijo. El viejo Sphinx sonrió de repente, y el Mut, que estaba a su lado, hizo lo mismo. 10 minutos después, haga lo que diga. El rostro de Tony Stark era serio, pero no carente de aprecio. De acuerdo, entonces simplemente preparémonos y esperemos a que aparezca el objetivo. Comillas, ¿quién es usted? ¿Por qué controla a el Mut? De acuerdo, señor barón, les diré a mis hombres que se preparen. Un halo parpadeó, y Tony Stark se quitó su armadura de camuflaje. Al verse expuesto al otro lado, el barón Tesla profirió inmediatamente insultos. Punto. En la cima del edificio Stark. Hermano Luo Bing, este señor Tony es tan generoso, ¿cómo podemos pagarle? Dijo Evelyn en voz baja. A sus ojos, esta generosidad jamás sería recompensada. Mientras hablaba, Tony la miró y luego dijo, señor Luo Bing, recuerdo que tiene otras cosas con las que puedo ayudar, ¿verdad? Después de que Tony terminara sus amables palabras, este hombre también implementó la operación de inmediato. Buscó entre los números de su agenda personal y marcó al instante. Y no solo eso, este hombre también tiene mucha influencia en el círculo político local. Si se revela la colusión entre Hydra e Industrias Norland, el impacto en Industrias Stark será suficiente para obligarla a retirarse de su posición dominante en la Industria 00. Por su conversación con la otra parte, pudo deducir que quien estaba al otro lado del teléfono era el gerente más importante de una universidad privada de Nueva York buscando flores como el supuesto asunto es importante, el profesor X. Para evitar la influencia de la arbitrariedad, le dijo a Tony que este asunto aún debe discutirse en conjunto, y que la decisión no puede ser tomada solo por ellos dos. Comillas ¿sí? Debes haber trabajado mucho, ¿verdad? Preguntó Luo Bing también con una sonrisa. El profesor X accedió a la petición de Tony, y el hombre sonrió tranquilizadoramente. En cualquier caso, esto es una gran mejora. Esto es necesario, y para asegurarme de que lo de la señorita Evelyn no vuelva a ocurrir, le entregaré a esa escuela un nuevo edificio de enseñanza en nombre de la señorita Evelyn, para que todos lo sientan en sus corazones. Hay muchos, pasado mañana es la fiesta de cumpleaños de Kim, y espero invitar a Luo Bing y a los demás a participar, para que todos puedan evaluarlos y, al mismo tiempo, podamos demostrarnos nuestra buena voluntad. Aquí, acabo de darle a la otra parte algunos ejemplos de sus acciones. Decir que la calificación para este boleto se debe completamente a su esfuerzo personal, él confirmó firmemente las acciones de Luo Bing e hizo una propuesta más audaz al profesor X, pedirle a Luo Bing que se una a los Illuminati. Jaja, no te preocupes. Comparado con ese edificio de enseñanza, lo he ayudado, pero mucho más que ese edificio de enseñanza. Tras recibir la respuesta de la otra parte, Tony se encogió de hombros con impotencia y dijo, bueno, ya que lo ha dicho, no insistiré más. Pero hay una cosa en la que espero que esté de acuerdo. Tras un breve intercambio, Tony colgó. Volvió a mirar a Luo Bing y dijo con tono relajado, señor Luo Bing, ya se ha hecho todo lo necesario, y esta joven puede ir a clase mañana 35. Bueno, la idea que mencionó es un buen plan, así que le dejo la invitación a usted. Ambos colgaron, y la pantalla mostró a Luo Bing y su grupo. En ese momento, Thor bebía el vino que tenía en la mano, Evelyn miraba a su alrededor, solo Luo Bing estaba relativamente tranquilo y tenía el porte de un líder. Luo Bing dijo con una risa, y sus palabras también llegaron al corazón de Tony. Bueno, hablemos de ello, respondió el profesor X con calma. ¿Es usted educado? No hay necesidad de usar la palabra solicitud entre nosotros. No es solo para ayudar a esta chica a encontrar una buena escuela y reportarme. Señor Luo Bing,
Charles y yo acabamos de hablar, y él espera que pueda asistir al banquete de mañana. Tony corrió al otro lado con una gran sonrisa. Iron Man Tony estaba hablando por teléfono con el profesor X. Según el contenido de las negociaciones entre ambos, se puede escuchar que la evaluación de Tony sobre Luo Bing era, por el momento, positiva. El profesor X no aceptó su propuesta de inmediato. Después de todo, como iniciador de los Illuminati, no podía confiar solo en las palabras de la familia para dejar entrar a un desconocido, a pesar de que él mismo había confirmado a Luo Bing. ¿Comillas tan rápido?, preguntó Luo Bing con incredulidad. Aunque sabía que la otra parte tenía bastante prestigio en el ámbito empresarial, realmente no esperaba una operación tan transfronteriza. Así que la amabilidad de Luo Bing hacia Tony definitivamente no es algo que se pueda explicar con pocas palabras. Tal generosidad realmente gratifica a Luo Bing. En cuanto a los otros dos, uno sigue sin importarle, el otro está estupefacto. El entusiasmo de Tony Stark superó por completo las expectativas de Luo Bing. Aunque sabía que esta dimensión era un poco extraña al universo principal de 616, le costó aceptarla por un tiempo. Mientras ese tipo esté dispuesto a ayudar, y mucho menos a darle una buena educación a Evelyn, no hay problema en darle una nueva identidad. Al oír esto, Luo Bing sonrió ampliamente y respondió, el hermano Tony es muy inteligente y no ha olvidado la petición que le hice. Punto. Otra noche silenciosa, Luo Bing, quien se encontraba en estado de coma, fue despertado de nuevo por ese molesto sistema. Una luz azul claro parpadeó, el sistema desapareció de repente, y Luo Bing, aturdido, también se levantó de la cama de inmediato y se dirigió a la sala de estar a toda prisa. Thor, ¿estás despierto?, preguntó Luo Bing con preocupación. Señor Luo Bing, las recompensas de habilidad están vinculadas a la dificultad de la tarea. Es decir, cuanto más difícil sea la tarea, más fuerte será la habilidad obtenida. Las 8 de la mañana. Thor, olvida lo que acabas de ver y regresa a la habitación, dijo Luo Bing con los ojos muy abiertos, y la otra persona obedeció de inmediato. Hermana, no puedes aparecer a una hora normal. La próxima vez los tres estaban sentados alrededor de la mesa del comedor, y todo seguía igual. Pero, de hecho, solo Luo Bing sabe que el despertar de la nueva habilidad inevitablemente traerá nuevos desafíos. Sí, el sistema respondió. El teléfono fijo de la sala sonó de repente, y esta llamada matutina también inauguró oficialmente el preludio del gran evento. 5.1 Sí, lo vi ayer viendo la tele y quería probarlo. Llama a Evelyn y la llevaremos a la escuela después del desayuno. 95 Esta respuesta era obviamente inaceptable para Luo Bing, pero cuando estaba a punto de preguntar, la otra persona se adelantó y se lo explicó directamente. Y puede que Luo Bing estuviera avergonzado, se dio la vuelta inmediatamente después de asustarse y usó un ojo de rueda de sangre en Thor. Para evitar esta situación, Luo Bing comenzó a depurar la superficie del espejo, quería dominar el nuevo modo de conmutación y luego lograr el efecto oculto. Comillas que ante la aparición inesperada, Luo Bing, que ya estaba algo acostumbrado, no se enojó, pero no pudo evitar quejarse. En cuanto el sistema terminó de hablar, Luo Bing, que ya estaba cansado, recuperó la energía. Abrió los ojos de par en par, pensando con seriedad. El ojo de la reencarnación es demasiado llamativo, incluso quienes desconocen su existencia le prestarán más o menos atención. Y este tipo de atención molesta, obviamente, no es lo que Luo Bing desea. Bueno, como no entiendes el lenguaje humano, no tengo nada que explicar. ¿Qué pasa esta vez? 060 pulgadas. Luo Bing se quedó sin palabras. Maldita sea, entonces no lo dijiste antes, me hiciste perder el tiempo, murmuró Luo Bing con insatisfacción. Sin embargo, justo al bajar las escaleras, descubrió inesperadamente que Luo Bing sonreía en el espejo y guiñaba el ojo de vez en cuando, como el Joker en el escenario. Parece que el sistema sigue siendo útil, dijo Luo Bing con una sonrisa, pero al segundo siguiente, tras la alegría, una nueva preocupación lo invadió. Los viejos trucos del sistema se repitieron, haciendo que Luo Bing perdiera el interés. Se recostó en la cama. Luego dijo con tono aburrido, entonces déjame abrir los ojos de la reencarnación. Querido anfitrión Luo Bing, ya que has cumplido con los requisitos de la misión, te recompensaremos con un punto de poder, que puedes elegir según tus preferencias. Al comprobar a través del espejo que efectivamente había abierto los ojos de la reencarnación, se sintió inmensamente feliz. Thor, con aspecto demente, regresó a la casa paso a paso, y las condiciones impuestas no se levantaron oficialmente hasta que se recostó en la cama. Comillas de acuerdo. Entonces espero obtener la habilidad de la lanzadera dimensional.
De acuerdo, me voy ahora mismo. Cuñado, ¿quieres debutar?, preguntó Thor con expresión desconcertada. Nunca había visto a Luobing tan gracioso. Al acercarse de nuevo a Thor en la sala, el Luobing que vio no era diferente al de siempre. El chico prepara el desayuno como un padre. Lo siento, no entiendo lo que dijo. Por favor, corrija el lenguaje apropiado para las instrucciones. En cuanto salió esta declaración, el sistema respondió de inmediato: de acuerdo con su solicitud, ahora le ayudaremos a recuperar la habilidad del ojo del samsara. Comillas, ¿por qué me acosté otra vez? Lo siento mucho, no reconozco su solicitud. Por favor, corrija el lenguaje apropiado para las instrucciones. El misterioso sistema con voz femenina seguía respondiendo selectivamente. Lo siento, su solicitud está fuera del alcance del premio. Thor parecía desconcertado y murmuró para sí mismo. Pero este tipo de cosas no son un gran problema para él, que está muy nervioso, así que no se enreda demasiado. Thor, que aún estaba despierto, llegó a la sala de estar. Quería encontrar algo de comida para saciar su estómago, para aliviar el alcohol que bebió mucho ayer. Rin, bueno, cuñado, ¿estás preparando un filete? Thor saliva. Después de un rato, Luobing de repente levantó la cabeza para mirar la misteriosa fantasía frente a él y dijo, comillas, ¿algún poder está bien? Punto. Otra noche silenciosa, Luobing, quien se encontraba en estado de coma, fue despertado de nuevo por ese molesto sistema. Ante la aparición inesperada, Luobing, quien ya se había acostumbrado, no se enojó, pero no pudo evitar quejarse. Hermana, no podría aparecer a la hora habitual la próxima vez. Lo siento mucho, no reconozco su solicitud, por favor, corrija el idioma apropiado para las instrucciones. El misterioso sistema con voz femenina seguía respondiendo selectivamente. De acuerdo, como no entiende el lenguaje humano, no tengo nada que explicar. ¿Qué ocurre esta vez? Luobing se quedó sin palabras. Estimado anfitrión Luobing, dado que ha cumplido con los requisitos de la misión, le recompensaremos con un PowerPoint, que puede elegir según sus preferencias. En cuanto el sistema terminó de hablar, Luobing, que ya estaba cansado, recuperó la energía. Abrió los ojos de par en par, pensando con seriedad. Después de un rato, Luobing levantó la cabeza de repente para contemplar la misteriosa fantasía que tenía delante y dijo, comillas, ¿algún poder está bien? Sí. El sistema respondió, comillas, de acuerdo. Entonces espero obtener la habilidad de la lanzadera dimensional. 35. Lo siento, su solicitud excede el alcance del premio. 35. Comillas que. Esa respuesta era obviamente inaceptable para Luobing, pero cuando estaba a punto de preguntar, la otra persona se adelantó y se lo explicó directamente. Señor Luobing, las recompensas de habilidad se basan en la dificultad de la tarea. Es decir, cuanto más difícil sea la tarea, mayor será la habilidad obtenida. Maldición, entonces no lo dijo antes, me hizo perder el tiempo. Luobing murmuró insatisfecho. Lo siento, no entiendo lo que dijo, por favor, corrija el lenguaje apropiado para las instrucciones. Los viejos trucos del sistema se repitieron, haciendo que Luobing perdiera el interés. Se recostó y simplemente se recostó en la cama. Luego dijo con tono aburrido, entonces, déjame abrir los ojos de la reencarnación. En cuanto salió esta declaración, el sistema respondió de inmediato, de acuerdo, según su solicitud, le ayudaremos a recuperar la habilidad del ojo del samsara. Una luz azul claro parpadeó, el sistema desapareció de repente, y Luobing, aturdido, también se levantó de la cama de inmediato y se dirigió a la sala de estar a toda prisa. Cuando descubrió a través del espejo que efectivamente había abierto el ojo de la reencarnación, una alegría inmensa se apoderó de él. Parece que el sistema sigue siendo útil, dijo Luobing con una sonrisa, pero al instante siguiente, tras la alegría, una nueva preocupación lo invadió. El ojo de la reencarnación es demasiado llamativo, incluso quienes desconocen su existencia le prestarán más o menos atención. Y este tipo de atención molesta obviamente no es lo que Luobing busca. Para evitarlo, Luobing comenzó a depurar la superficie del espejo, quería dominar el nuevo modo de conmutación y así lograr el efecto oculto. Eran las 8 de la mañana. Thor, aún despierto, llegó a la sala. Quería encontrar algo de comer para saciar su estómago y aliviar el alcohol que había bebido tanto ayer. Sin embargo, justo al bajar las escaleras, descubrió inesperadamente que Luobing sonreía en el espejo y guiñaba el ojo de vez en cuando, como el Joker en el escenario. Cuñado, ¿quieres debutar? Thor preguntó con expresión desconcertada, nunca había visto a Luobing tan gracioso. Y quizá Luobing estuviera avergonzado.
Se dio la vuelta inmediatamente después de asustarse y usó un ojo de rueda de sangre en Thor. Thor, olvida lo que acabas de ver y regresa a la habitación, dijo Luo Bing con los ojos muy abiertos, y la otra parte obedeció de inmediato. Thor, con aspecto demente, regresó a la casa paso a paso, y las condiciones impuestas no se levantaron oficialmente hasta que se recostó en la cama. Comillas, ¿por qué me acosté otra vez? Thor parecía desconcertado y murmuró para sí mismo. Pero este tipo de cosas no son para tanto para él, que está muy nervioso, así que no se enreda demasiado. Volviendo a Thor en la sala, el Luo Bing que vio no era diferente al de siempre. El tipo estaba preparando el desayuno como un padre. Comillas, Thor, ¿estás despierto?, preguntó Luo Bing con preocupación. Bueno, cuñado, ¿estás preparando un filete? Thor saliva. Sí, lo vi ayer viendo la tele y quise probarlo. Ve a llamar a Evelyn y la llevaremos a la escuela después del desayuno. De acuerdo, me voy ahora mismo. Los tres se sentaron alrededor de la mesa del comedor, y todo seguía igual. Pero, de hecho, solo Luo Bing sabe que el despertar de la nueva habilidad inevitablemente traerá nuevos desafíos. Ring ring, el teléfono fijo de la sala sonó de repente, y esta llamada matutina también inauguró oficialmente el preludio del gran evento. Punto. El que llamó no era otro que el líder de los Illuminati y la agente especial, Charles. Tras oír el tono, Luo Bing, con una ligera sensación de inducción, respondió de inmediato y se comunicó con la otra persona. La conversación entre ambos es interminable, y la intención de la llamada queda clara en pocas palabras. Thor y Evelyn ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Al terminar la llamada, los dos curiosos en la mesa le preguntaron a Luo Bing, cuñado, ¿qué ocurre con Charles? Thor parecía serio, pues para él, la otra persona era un jugador que podía ir al Palacio de los Tres Tesoros. Bueno, sí que hay algunas cosas, pero no está mal, dijo Luo Bing con una sonrisa, sabía que Thor tenía prejuicios contra él. Comillas, ¿qué ocurre? Thor preguntó de inmediato. Charles nos invitó a la fiesta de cumpleaños de Jin, lo cual debería ser un guiño hacia nosotros. En cuanto dijo esto, Thor se quedó boquiabierto. Es un tipo sencillo, y su forma de pensar está totalmente determinada por su carácter. Resulta que pensé que era un trabajo sucio, parece que Charles en esta dimensión todavía es muy bueno haciendo las cosas. El rostro de Thor está lleno de alegría y piensa en el vino que está a punto de beber. Sí, pero ya que tomaron la iniciativa de invitarnos, como invitados, también debemos preocuparnos por causar una buena impresión. Luo Bing le recordó a Thor que se moderara y no arruinara esta oportunidad tan difícil de conseguir. Y después de hablar sobre la otra fiesta, dirigió su atención a Evelyn, que estaba a su lado. Evelyn, no te llevaré esta vez, ¿tienes alguna opinión?, preguntó Luo Bing con expresión seria. Bueno, a mí no me importa, y si hay demasiada gente, me pongo nervioso fácilmente, respondió Evelyn obedientemente. Bien, apresurémonos y llevemos a Evelyn a la escuela después de comer. Luo Bing organizó la fiesta para todos, y el interior de la mansión, a decenas de kilómetros de distancia, también estaba lleno de gente. La fiesta de cumpleaños de King Helei es en realidad solo un truco. Como miembro del personal de alto rango de las personas especiales, su cumpleaños siempre ha tenido otras tareas. Para comunicarse mejor con la gente común, Charles se encargó especialmente de... El cumpleaños de King Helei ofrece la oportunidad de enviar invitaciones a celebridades de todos los ámbitos de la sociedad. Todos los invitados son dignatarios o magnates, e incluso los más desfavorecidos son figuras públicas muy respetables. Bajo la dirección de Charles, la fiesta de cumpleaños se ha convertido en un evento social anual. Quienes puedan ser invitados recibirán ayuda de todos los niveles. Por esta razón, cualquier persona con buen ojo hará todo lo posible por asistir a esta gran ceremonia, ya sea para aumentar su prestigio o a cambio de otros recursos necesarios. En un rincón de la mansión, King Helei, la protagonista, agita su copa de vino. Luce un vestido precioso y se ha convertido en el look que todas las mujeres anhelan, pero ella no. Comillas, Jin. Necesito aprovechar tu cumpleaños para organizar actividades todos los años. Lo siento mucho, dijo el profesor X, quien estaba a su lado, con un profundo reproche. King Helei sonrió al escuchar las palabras de la otra parte. Se acarició el cabello junto a la oreja con sus finos dedos y respondió con suavidad, profesor, sé que todo esto es por el bien de nuestro mutante, gracias por su comprensión. Si es posible, no quiero sacrificar su tiempo para que actúe en semejante farsa. Charles seguía con aspecto culpable.
No es para tanto, y no hice ningún sacrificio. King Helei consoló rápidamente al profesional X y luego bromeó, si de verdad se siente incómodo, la próxima vez que cambiemos el cumpleaños de uno, está bien, comillas ¿sí? ¿Tiene algún candidato adecuado? Al oír esto, el profesor X se puso serio de inmediato. Comillas, ¿qué hay de Logan? A ese tipo nunca parecen importarle estas cosas. King Grey esbozó una sonrisa maliciosa. Olvídalo, si fuera él, definitivamente arruinaría la escena. El año que viene, iré en persona y dejaré que tú y Scott se diviertan juntos. 35, Zao Zao, el ambiente de silencio se ha apaciguado gracias al esfuerzo conjunto de ambos. En ese momento, el personal encargado de los preparativos del lugar también corrió hacia ellos. Según su declaración, el lugar estaba prácticamente arreglado, y solo quedaba confirmar el número de invitados para ajustar la distribución de los artículos por última vez. El profesor X asintió tras escuchar y se marchó del rincón con el miembro del personal. Tuvieron que revisar a los invitados uno por uno y esforzarse porque todo saliera perfecto. En cuanto a King Helei, quien se quedó en el suelo, probó el buen vino con indiferencia, como si no le importara. Punto. Cuando las estrellas iluminaron el cielo nocturno, se inauguró oficialmente la gran fiesta en la Costa Dorada. Todos los famosos de Nueva York se reunieron en la mansión. Pero tras un estallido de voces apresuradas, el callejón, lleno de gente, se quedó de repente en un silencio inusual. Todos los invitados que entraban y salían tenían la mirada fija en el coche de Luo Bing. Comillas, ¿qué pasa? Preguntó la chica con el ceño fruncido. Comillas, boom, boom, boom. Cuñado, ¿nos están mirando? Preguntó Thor de nuevo. Comillas, ese idiota no sabe que aquí no se permite tocar el silbato. La chica hizo un gesto de desprecio. Me da igual, déjalo callar. Cuando se supone que este maldito equipo debe alinearse. ¿Crees que estoy dispuesta a alinearme? Si no fuera por las reglas, habría corrido 077 pulgadas. Luo Bing también respondió con impaciencia y tocó la bocina frente a él. A Thor, que estaba a su lado, no le importaban en absoluto estos accesorios de gran importancia social, siempre y cuando pudiera beber un buen vino al instante, incluso pedaleando. Entre los muchos coches de lujo, un coche de segunda mano común y corriente llama especialmente la atención. Fue el coche que Luo Bing compró en su lecho de muerte. Debido a sus limitados recursos, no quería desperdiciarlo innecesariamente. Señorita, hay un tipo que no sabe si está vivo o muerto, animándonos con el silbato. El guardaespaldas respondió rápidamente. El parpadeo de las luces traseras parecía un anuncio, y el silencio del entorno añadía un toque de terror a la atmósfera inquietante. Cuñado, la carretera está muy congestionada, ¿por qué no damos una vuelta? Thor preguntó inexplicablemente, no le gustaba la sensación de estar enjaulado. Thor, no te metas, no vinimos a causar problemas. Después de que Luo Bing lo convenciera, sacó la carta de invitación del profesor X de su forro interior y se la entregó al guardaespaldas. Esta es nuestra carta de invitación, demuestra nuestras cualificaciones, dijo Luo Bing con semblante serio. Su intención era decirle a la otra parte que si seguían creando conflictos, la vergüenza debía ser suya. El desarrollo del incidente coincidió con las conjeturas de los transeúntes. Beth. La adinerada comitiva que iba delante de Luo Bing se desvió repentinamente. Comillas, ¿qué ocurre? Preguntó Luo Bing con mucha cortesía, aunque ya había comprendido las intenciones de la otra parte. 2. Lo siento mucho, es un malentendido. El guardaespaldas dejó atrás su anterior locura y se comportó como un perro faldero. Resultó que el equipo que iba delante de Luo Bing y los demás era la familia adinerada y los transeúntes conocían su ilustre estatus y entendían el temperamento de aquellos sujetos. El guardaespaldas golpeó la ventanilla del coche de Luo Bing con imprudencia, con cara de estar a punto de comerse a la gente. Sin embargo, antes de que el guardaespaldas pudiera responder, Thor, que iba de copiloto, perdió la paciencia. Sacó su robusto brazo del coche y agarró al otro por el cuello. La chica volvió a sentarse en el coche y, tras recibir la orden, el guardaespaldas se dirigió rápidamente hacia Luo Bing y los demás. Por lo tanto, cuando Luo Bing instó a la otra persona con el silbato, los transeúntes mostraron una mirada de miedo. La pantalla cambió de dirección. Es revelador. Si quieres provocarnos, te has equivocado de persona. Bueno, eso parece, pero ¿qué tenemos que ver? Preguntó Luo Bing, y al instante siguiente, se reveló el misterio. Bueno. Como es un malentendido, vamos a terminarlo, pero necesito aclarar una cosa.
No queremos causar problemas, pero no les tememos. Luo Bing transmitió sus pensamientos palabra por palabra, y el guardaespaldas asintió de inmediato al escucharlo, sonrió para demostrar su comprensión y luego regresó con su amo con cara de disculpa. Su escala y extravagancia son tan extravagantes que ni siquiera los festivales de música más prósperos pueden competir con él, lo que demuestra la profunda influencia de su influencia. Comillas a, ¿sí? Como ves que no somos aptos para este tipo de ocasión. Luo Bing sonrió de repente, hacía mucho que no se había topado con un comportamiento tan despreciable. Finalmente, las puertas del equipo se abrieron. Un grupo de hombres corpulentos con trajes negros se alejó, y el que encabezaba la reunión era una chica, o más bien, una joven con aspecto de estudiante de secundaria patrón de campo. Te aconsejo que te vayas de aquí rápido, este no es el lugar al que debes ir, dijo el guardaespaldas con rudeza, incluso con un fuerte insulto. El guardaespaldas tomó rápidamente la invitación y, tras confirmar el contenido, la devolvió obedientemente y se disculpó. Thor, con aspecto de raje, intimidó de inmediato a la otra parte. Pero en ese momento crítico, Luo Bing se puso de pie para ayudar a la otra parte. Creo que no lo sabe, por el precio del coche, debería ser un paparazzi de una revista de noticias o un plebeyo que le gusta unirse a la diversión. Punto. Comillas, ¿qué pasa tras bambalinas? La chica del coche preguntó por el guardaespaldas, y la otra parte mintió diciendo que Luo Bing conocía las reglas y se disculpó. Los pobres plebeyos deberían ser tratados así, no merecen estar en esta situación. La chica hizo un gesto con la mano mientras hablaba, indicando que el guardaespaldas podía irse. El tiempo pasó rápidamente y pasó otra media hora, y todos los invitados que esperaban en la fila finalmente se dirigieron a la lujosa mansión. Cuando Luo Bing y Thor bajaron del coche, sintieron el mal sabor de boca de la capital. Cuñado, este tipo sí que es capaz de fingir, y de hecho lleva una máscara, dijo Thor con una sonrisa, no soportaba su estilo. Es muy gracioso. Pero los que dicen seguir la costumbre, no nos enredemos demasiado. Después de responder, Luo Bing se dirigió rápidamente a la zona de recepción de máscaras. Pero resulta irónico que el estilo de la máscara esté marcado con el precio, lo cual es una etiqueta para mostrar identidad. Comillas, ¿esta máscara cuesta dinero?, preguntó Luo Bing confundido, y Thor estaba aún más confundido. No, es solo una forma. Puedes usar la máscara que tengas, respondió el personal con entusiasmo. Comillas a. ¿Cómo verificar la identidad?, preguntó Luo Bing. No hace falta verificar, todo depende de la timidez. Además, solo hay unos pocos círculos adinerados en Nueva York, y quien haga trampa será descubierto sin duda. Tras la paciente explicación del personal, Luo Bing eligió dos máscaras que representaban el estatus más alto. Y la razón por la que lo haría era para poder contactar con los personajes de la élite. Señor, ¿está seguro de que es apropiado hacer esto?, preguntó el personal con inocencia, esperando ver la vergüenza de Luo Bing después de la vergüenza. No se preocupe, si no coincidiera con mis identidades, no cometería semejante desfachatez. Dicho esto, Luo Bing le entregó una de las máscaras a Thor y le instó a la otra parte a ponérselas rápidamente antes de entrar al local. Tras un breve desplazamiento, Luo Bing y los demás también llegaron al centro de la cancha. En ese momento, las voces comenzaron a hervir y el aire se llenó de una fragancia encantadora. Todos los invitados, los allí reunidos parecían elegantes y lujosos, e incluso el hombre más discreto difícilmente podía ocultar su aura. Dos personas, ¿qué tipo de trabajo hacen? Justo cuando Luo Bing y el dúo estaban dando vueltas en la red, un hombre con un vestido rojo les hizo una pregunta. Comillas. ¿Tiene esto algo que ver contigo?, respondió Luo Bing desafiante para evitar preguntas aburridas. Sin embargo, lo que Luo Bing no esperaba era que, en lugar de inmutarse, la otra parte actuara como si nada y continuara charlando. Por favor, no me malinterpreten, dirijo una empresa de cazatalentos y quiero conocerlos porque veo que tienen un temperamento inusual. Las palabras de ese tipo llamaron la atención de Luo Bing de inmediato. Echó un vistazo a la ropa de Thor y a la suya, solo para darse cuenta de que ambos vestían de manera demasiado informal. Imaginen a dos hombres con chándales grises pasando el rato con copas de vino en una fiesta llena de multimillonarios. Es de suponer que incluso el tipo que ha visto la gran escena, involuntariamente lo mirará dos veces, sin mencionar que la otra parte también es el presidente de una empresa de cazatalentos, para flores. Tras descubrir que su vestimenta era un poco inapropiada, Luo Bing simplemente puso en marcha su propio plan de emergencia. Abrió directamente el ojo de la rueda de sangre y controló al tipo. Frente a él, le pidió que se fuera de inmediato.
Tras ahuyentar al tipo, Luo Bing volvió a manipular a los dos guardias de seguridad y dejó que Thor siguiera su ritmo para ir a cambiarse de ropa juntos. Cuñado, ¿es necesario ser tan problemático? Thor parecía impotente, realmente no quería quitarle la ropa a un hombre. Bueno, no digas tonterías, cuando te cambies de ropa, nos conviene. Luo Bing lamenta su negligencia. Aunque no es un error grave, para Luo Bing, vale la pena reflexionar al respecto. Después de todo, la situación actual es como caminar sobre hielo fino para ambos. Si no puedes ser cuidadoso todo el tiempo, seguramente cometerás errores más graves en el futuro. Luo Bing, siempre cauteloso, aceleró el paso al vestirse. Por su parte, Thor, al ver que Luo Bing estaba realmente disgustado, cerró la boca obedientemente y siguió su ejemplo. ¿Te queda bien la ropa? Luo Bing le preguntó a Thor. Bueno, no está mal, solo gordito y delgado. Thor respondió rápidamente, de acuerdo, salgamos. Recuerda no decir tonterías, solo puedes beber. No te preocupes, no soy de los que hablan demasiado. Los dos salieron del baño y, en ese momento, finalmente se integraron armoniosamente al ambiente circundante. En ese mismo instante, una luz deslumbrante brilló repentinamente en el centro del lugar. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Docenas de luces se reunieron en un solo lugar, y el profesor X, líder de los organizadores, apareció frente a todos. Tomó el micrófono y pronunció un generoso discurso ante los invitados. Aunque el contenido no es nuevo, como actividad de apertura necesaria, aún desea continuar. Tras una charla de alto nivel, las luces comenzaron a atenuarse y siguió una música relajante. El aroma es refrescante y la atmósfera relajada contagia a todos los presentes. Esta escena, con un sabor tan especial, enganchó un poco a Thor. Al principio, odiaba ese tipo de comportamiento, pero cuando estuvo en escena, empezó a apreciar la cultura de 077 pulgadas. Oye. No te dejes llevar. Cuando Luo Bing vio que Thor se comportaba con cierta gracia, lo corrigió de inmediato. La otra parte también lo recordó y recuperó su actitud original. Ah, me olvidé de Ben por un rato, lo siento mucho, dijo Thor riendo, frotándose la nuca con las manos, visiblemente avergonzado. Olvídalo, hay una mesa frente a ti, así que deberías ir al bar. Voy a contactar con Charles ahora mismo. Si necesito algo, volveré contigo, dijo Luo Bing con sequedad. Bien, cuñado, entonces yo iré primero. Al ver que la otra parte no tenía intención de culparlo, Thor se apresuró a la mesa. Sin importar cómo lo mirara la multitud a su alrededor, subió a comer y beber sin sentido, ignorándolos por completo. En cuanto a Luo Bing, después de acomodar a Thor, también comenzó a moverse hacia Charles. Pero, por desgracia, la aparición de una mujer lo detuvo. Justo frente a Luo Bing, una mujer le gritaba a un hombre. La inmundicia de su contenido puede marcarse con 18 etiquetas prohibidas. Por esta razón, los chicos que rondaban por allí se reunieron para ver qué sucedía. Y Luo Bing, a quien nunca le gustaba unirse a la diversión, fue llevado a la fuerza al lugar del incidente bajo la multitud. Estás muerto, y ni siquiera te fijas en tu propia virtud, y dices que me estoy aprovechando de ti, preguntó el hombre del vestido blanco. Comenzó a contraatacar a la mujer que tenía delante. Esta, sin mostrar debilidad al oír tales comentarios, replicó directamente, basura, con tu valía, estar frente a mí es una suerte. En cuanto salió esta declaración, los espectadores a su lado lo abuchearon. Aunque todos eran nobles famosos, en el fondo no se diferenciaban mucho de la gente común. El ambiente se enardeció, y el hombre, como era de esperar, estaba muy disgustado. Sabía que no podía regañar al otro, así que planeó buscar otra forma de humillarlo. La supuesta humillación no es más que un ataque a la personalidad. Primero dijo que la ropa del otro era reveladora, y luego que vendió su cuerpo a cambio de la riqueza de hoy. En resumen, en boca de ese tipo, no hay diferencia entre la mujer del otro lado y la prostituta de la taberna. Si insistes en distinguir, es una prostituta de alto rango. Tras estas palabras, las mujeres con máscaras de ojos de gato simplemente dejaron de hablar. Ella se quitó la máscara, revelando su rostro. De repente, todos los presentes quedaron atónitos. Cerraron la boca con fuerza y no se atrevieron a dejar que nadie dijera nada, por miedo a convertirse en blanco de un ataque. Lorna Dane, apodada Polaris. Presidenta del grupo Dane, la arribista de los ricos, miembro del Club Mensa. Posee un honor inestimable y una riqueza inalcanzable.
Pero comparado con esto, su identidad, a la que nunca renunciará, es la clave que realmente desalienta a la gente. Su padre es Magneto, uno de los mayores villanos del mundo, que acababa de escapar de la prisión de Singeed. Cuando todos vieron a Polaris, se dieron cuenta de la crisis. Retrocedieron lentamente hacia atrás, por miedo a verse envueltos en un desastre. Maggot, tus malas palabras me incomodan mucho, así que deberías saber las consecuencias, ¿verdad? El cuerpo de Polaris comenzó a inclinarse hacia adelante. Su piel clara y el cuerpo de Roar se habían convertido en un arma mortal. A nadie le importaba su belleza, pues conocían mejor la capacidad destructiva de esta mujer. Señorita Lorna, por favor, esfuércese. Si hubiera sabido desde el principio que era usted, aunque me prestara 100.0005.1 de valor, no me atrevería a discutir con usted. El hombre cayó de rodillas al instante y siguió suplicando. Sabía el papel de la otra parte, así que no se atrevió a correr ningún riesgo. Sin embargo, por mucho que se disculpara, la enfurecida Polaris no pensaba rendirse. Su cabello comenzó a brillar verde, señal de que estaba a punto de usar sus poderes. Comillas oigan. Hay terroristas en la escena, tengan cuidado. Justo en el momento decisivo, la voz de un hombre rompió el ambiente. Todas las miradas se dirigieron hacia la fuente del sonido, incluida Polaris. Punto. El hombre que habló era un hombre negro corpulento, y quien lo conocía reconoció su identidad de un vistazo. El rey T'Challa de Wakanda, también conocido como Pantera Negra. Señor King, ¿qué quiso decir hace un momento? Era un grupo de personal de seguridad que vino a hablar con ellos. Aunque ignoraron el incidente de Polaris, no pudieron ignorar los comentarios de Pantera Negra. Cuando fui al baño hace un momento, me di cuenta de que 2 miembros del personal fueron atacados y también les quitaron la ropa. Pantera Negra respondió con calma, pero esto puso nerviosos a todos los presentes, especialmente al Luo-Bing, que estaba de pie en el centro. Maldita sea, no, de verdad que me olvidé de esto. Luo-Bing murmuró para sí mismo, pero no se atrevió a levantarse y explicar la verdad. E incluso si lo hiciera, los miembros de los Illuminati debían tener malos pensamientos sobre él. Luo-Bing no elegiría este tipo de comportamiento que supera las ganancias, por lo que se derivó una mentalidad de casualidad. Hay tantos tipos con trajes negros aquí, no debería ser un problema. Luo-Bing abandonó su plan de comunicarse con Charles y se dispuso a regresar con Thor. Quería instar a la otra parte a evacuar el lugar lo antes posible, para no permitir que revelaran sus secretos. Pero antes de que pudiera dar un paso, Charles y su grupo aparecieron. Después de todo, era la advertencia personal de Pantera Negra, por lo que era natural atraer la atención de las altas esferas, era natural llamar la atención de los altos mandos. T'Challa, ¿ha ocurrido algo?, preguntó Charles con solemnidad, presintiendo un leve presagio siniestro. Bueno, el personal de seguridad fue atacado, creo que el ladrón debería estar escondido en el lugar. Pantera Negra repitió la situación y añadió un recordatorio, hay muchos invitados distinguidos aquí, es mejor eliminarlos de inmediato. En cuanto dijo esto, Charles no se atrevió a tomárselo a la ligera. Le pidió a Storm que sellara la escena de inmediato para evitar que los criminales se fugaran. Tras recibir la orden, Storm flotó directamente sobre la escena. Sus ojos comenzaron a blanquearse gradualmente, y las nubes circundantes también comenzaron a levantarse. En poco tiempo, Storm liberó el poder del rayo, y en un radio de 400 metros, las criaturas no pudieron escapar. Es decir, si quieren levantar esta restricción, deben encontrar al terrorista, de lo contrario, Charles no dejará que la gente se vaya. Como conocedor, Luo-Bing sabía cómo la otra parte manejaría la crisis. Para evitar revelar su identidad, Luo-Bing se acercó rápidamente a Charles. Profesor, ¿cuál es la situación? Luo-Bing le preguntó de repente, y Charles respondió con paciencia al ver que era Luo-Bing. Pero desconocía la estrategia de Luo-Bing tras todos estos intercambios. En el momento en que se miraron a los ojos, Luo-Bing abrió repentinamente sus ojos de Samsara. Para confirmar que Mutante puede intervenir al nivel del Profesor X, Luo-Bing también está bien preparado. Dado que el efecto del ojo de la reencarnación no es manipulación mental, Charles no sintió ninguna anomalía. Estaba inmerso en el mundo de Luo-Bing y actuó a la perfección. La imagen le pertenece a Charles. Desplegó su habilidad de control mental y examinó a todos los presentes uno por uno. Pero cabe destacar que pensó erróneamente que también había examinado a Luo-Bing, por lo que el resultado debe ser erróneo. Comillas tormenta. Quiten la habilidad. No hay infiltrados aquí, puede que hayan escapado. Charles habló con tono autoritario, y Storm obedeció de inmediato.
Varios rayos desaparecieron de la nada y las nubes se disiparon gradualmente. Cuando todo volvió a la normalidad, Charles se lo explicó a todos. A todos, el peligro ha sido eliminado. Me disculpo por lo que acabo de hacer. Si alguien quiere irse, puede hacerlo ahora, dijo Charles con sinceridad, mientras los invitados guardaban silencio. Ambos observaban las actuaciones del otro y no querían ser los primeros en ser recordados. Solo son unos ladrones. Señor Charles 077, sí que tiene algunas similitudes con ese tipo. Quien hablaba era Polaris, y el en su boca era, por supuesto, Magneto. Cuando expresó su opinión, Charles, quien siempre ha tenido una gran inteligencia emocional, también rió a carcajadas. Como era de esperar de la señorita Lorna, esta pequeña escena no puede alterar la compostura en absoluto. Si puedes, por favor, dame una cara y perdona a ese idiota. La atención de la escena fue desviada por el dúo, que sutilmente manejó una crisis de relaciones públicas. Esta es una habilidad operativa de alto nivel, y definitivamente no es algo que la gente común pueda entender. En cuanto al descubridor de todo el incidente, Pantera Negra se encuentra en una situación muy embarazosa en este momento. Ahora es como un niño al que le encanta mentir, y todos lo miran con ojos inquisitivos. Comillas, oye, ¿no te crees gracioso? 35 El tipo que tuvo problemas con Pantera Negra fue Namor, y su personalidad era una de las más difíciles e impopulares entre los Illuminati. Punto. La repentina aparición de Namor irritó mucho a Pantera Negra. Es un rey, y ningún extraño puede menospreciarlo. Esto no solo defiende su propia personalidad, sino también respeta la imagen nacional. Con tal postura política, Pantera Negra advirtió de inmediato a Namor. Indicó a la otra parte que prestara atención a sus palabras para evitar problemas innecesarios. Obviamente, la situación se estaba volviendo maligna. Como se mencionó anteriormente, Namor también era un monarca. Fue el rey de la Atlántida y el primer mutante en aparecer en el escenario de la historia. Este hombre, cuya edad ya no se puede estimar, nació con una personalidad extremadamente extravagante. Sumado al mismo bagaje político que Pantera Negra, también causó furia inmediata. En un instante, ambos se enfrentaron. A medida que la contradicción entre ellos se intensificaba, los transeúntes a su alrededor también retrocedieron de inmediato y no se atrevieron a seguir observando. Comillas, oigan. Cálmense. El hombre que habló era el Doctor Strange, y no quería ver a dos reyes peleando allí. Sin embargo, la disuasión del Doctor Strange no sirvió de nada. Para el rey, a menos que la otra parte se disculpe primero, la intervención de un tercero solo avergonzaría su propia dignidad. Namo, mientras te retractes de lo que acabas de decir, puedo ignorar tu culpa. El Pantera Negra T'Challa finalmente vendió su imagen, pero mantuvo la iniciativa en su posición. Pero, por desgracia, su enfoque no fue comprendido por Namor. Ese tipo, que nació engreído, jamás se sometería a los demás, y mucho menos a un joven monarca. T'Challa, deberías aprender de tu difunto padre. No creas que puedes hacer lo que quieras convirtiéndote en el nuevo rey. El tono de Namor era despectivo, incluso se podía percibir su humillación hacia el padre de Pantera Negra. Tal retórica sin duda intensificará la contradicción entre ambos bandos. Tras percibir que algo andaba mal, el Doctor Strange contactó de inmediato con otros miembros de los Illuminati, con la intención de colaborar para disuadirlo y evitar un accidente. Namo Mackenzie, has cometido un error insensato, como si tu pueblo solo se atreviera a vivir en el fondo del mar. Nuestro rey no permitirá ninguna blasfemia, pues nunca murió. T'Challa, Pantera Negra 39, se emociona cada vez más, e incluso activa la armadura oculta de Vibranium. Su acción encendió al instante la ira de Namor. Como rey de Atlantis, también tiene la importante responsabilidad de defender la dignidad de la nación. Especialmente después de ver al otro bando mostrar la amenaza de la fuerza, este tipo ya no tiene control. Comillas Nipton, rugió Namor, y entonces un rayo rompió la noche silenciosa. Cuando la luz parpadeante se disipó, Namor tenía un tridente en la mano. Comillas oigan. ¿Qué van a hacer? Justo cuando planeaban abrir fuego, todos los miembros de los Illuminati finalmente llegaron al lugar. Como anfitrión, Charles ordenó a los miembros de su equipo especial que evacuaran a los invitados de inmediato. La emisión de esta orden refleja el grado de deterioro de la situación. Para implementar esta orden, Cíclope, al mando de su equipo, no dudó en quitarse la venda para que todos se concentraran. La deslumbrante luz roja penetró las nubes, y el halo bajo UV iluminó toda la zona. Todos los invitados centraron su atención en Cíclope, y Tormenta, el vicecapitán, aprovechó el momento para solicitar la evacuación.
según los recuerdos. Aquella fiesta de cumpleaños fue la última, y Charles no ha vuelto a celebrar un evento tan grande desde entonces. Tras recibir la renuncia, los ricos también se dieron cuenta de que algo no andaba bien y se apresuraron a abandonar la villa para no verse involucrados. Incluso un pez gordo como Polaris abandonó la escena con una sonrisa, sin querer verse involucrado en problemas. Y entre esta multitud, solo el estado de ánimo de una persona es muy complejo. Luo Bing, el culpable de todo el incidente. Él ha presenciado con sus propios ojos los cambios en la situación actual y conoce las razones. Por todo esto. Si este tipo no hubiera hecho nada malo al principio, Cao Cao no se habría encontrado en esta situación. Por algún tipo de conciencia, Luo Bing pretende decir lo que realmente quiere hacer, aunque otros lo miren con frialdad, hará todo lo posible para evitar que la situación empeore. Charles, tengo algo que decirte. Luo Bing se acercó a la otra persona con la intención de decir la verdad, pero antes de que pudiera decir nada más, ocurrió una situación inesperada. Namor Mackenzie actuó de repente y usó el tridente que llevaba en la mano para aplastar violentamente el cuerpo de Pantera Negra. Aunque esta acción no es fatal, las consecuencias de todo esto no se pueden explicar con claridad en pocas palabras. Punto. Boom. Con voz apagada, el tridente en la mano de Namor Mackenzie se estrelló firmemente contra el cuerpo del oponente. Pero no fue Pantera Negra quien recibió el golpe, sino su primo Eric. Como ministro de Wakanda, Eric no podía permitir que Pantera Negra resultara herido. Así que, en ese momento crítico, dio un paso al frente y resistió el ataque de Namor. Comillas, ¿cómo estás? Se apresuró a condolerse Pantera Negra. En ese momento no estaba de humor para prestarle atención a Namor. Su Majestad, estoy bien. El ataque de ese tipo no es muy fuerte. Eric se levantó del suelo. Aunque no podía moverse con normalidad, no dejó secuelas, pero se vio afectado por un breve periodo. Aún así, Pantera Negra definitivamente no toleraría esto. Como monarca, su deber más importante es proteger a sus súbditos. Así que, tras confirmar que Eric estaba bien, inmediatamente mostró su actitud de 077. Namor Mackenzie, pagarás por tus acciones. Pantera Negra rugió y contraatacó de inmediato. La fuerza que mostró no fue un ataque tentativo, sino una verdadera contramedida. Una serie de violentos ataques hicieron retroceder a Namor. El resto de los Illuminati se involucraron de inmediato en la disputa entre ambos. El primero en intervenir fue Mr. Fantastic, quien usó su inmunidad a los ataques físicos para inmovilizar el cuerpo de Pantera Negra. El segundo fue Iron Man, quien se colocó alrededor del cuerpo de Namor mediante el nuevo dispositivo de control de campo magnético. Luego llegaron Doctor Strange, Profesor X y el taciturno Rayo Negro. Frente a los tres poderes extraordinarios, Pantera Negra y Namor Mackenzie solo pudieron ser atrapados sin la más mínima resistencia. 2. Eres un completo desastre, no hay necesidad de esto. El Profesor X ejerció control mental sobre los dos reyes, y bajo su influencia, los dos hombres enloquecidos recuperaron gradualmente la cordura. Charles, sé qué hacer, solo sácame de este infierno, dijo Namor enojado, y miró a Tony, que lo estaba molestando, con una mirada de profundo disgusto. De acuerdo, pero puedes asegurarme que este es el final del asunto. El Profesor X instó, no te preocupes, no me interesa ver a niños. Namor respondió afirmativamente, y Tony también se levantó y le devolvió la libertad al otro bando. Por otro lado, el Pantera Negra restringido también expresó su postura, diciendo que en el futuro, mientras no salga con Namor en la misma ocasión, simplemente se rendirá. Las actitudes de ambos bandos son algo reticentes, pero es mejor que la guerra. Como no hay perfección en el mundo, aceptar el statu quo también es una buena opción. Como líder de los Illuminati, el Profesor X, Beth, instó una vez más a ambas partes a cumplir el pacto, especialmente con el tipo llamado Namor Mackenzie, y enfatizó, de acuerdo, sé qué hacer. Que termine esta farsa. Namor respondió con aburrimiento y abandonó la escena. Pero cabe destacar que nadie está dispuesto a acercarse para consolarlo, porque el carácter de ese tipo no es muy halagador. T'Challa, espero que puedas aclarar el pasado y no tengas pensamientos de venganza. El Profesor X habló con seriedad, pero la otra parte simplemente asintió al escucharlo y abandonó la escena sin decir palabra. La situación finalmente se calmó, y nadie supo si este tipo de trato era bueno o malo. Pero en lugar de centrarse en esto, es mejor apresurarse a cosas más importantes, como restaurar la posición de mutante en los corazones de los ricos. La ocurrencia de esta emergencia inevitablemente afectará las opiniones de aquellos dignatarios.
aunque son extremadamente poderosos, después de todo son de carne y hueso, y simplemente no pueden soportar la ira de esos seres sobrenaturales. Para compensar esta serie de incidentes atroces, Charles planea convocar una reunión de emergencia de inmediato para poder planificar con anticipación. Pero antes, tiene un asunto más que abordar, hablar con Luo Bing. En un abrir y cerrar de ojos, Charles se acercó a Luo Bing y le preguntó cortésmente, «Señor Luo Bing, ya me dijo que tenía algo que explicar, ¿qué es?». Ante la pregunta de Charles, Luo Bing pareció un poco nervioso. Ahora que el incidente se ha resuelto, obviamente es una estrategia equivocada para autodestruirse. Oh, no es para tanto, solo quería preguntar si has visto a Tony Stark. Las palabras de Luo Bing dejaron a Charles sin la menor sospecha. Se encogió de hombros con impotencia y respondió, «Está justo delante de él. Si hay algo entre ustedes, por favor, háblalo cuanto antes. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos».